¿Qué harías si un día, en medio de la carretera desierta, alguien apareciera frente a tu camión y al dejarlo subir, tu vida entera cambiara para siempre? Joaquín era un camionero común, con el corazón cargado de culpas, dolores y soledad. Pero aquel martes, al recoger a un hombre vestido de blanco, comenzó un viaje donde nada volvió a ser igual. Encuentros imposibles, familias rotas que se reencuentran, niños perdidos que regresan, promesas cumplidas después de décadas. Y entre lágrimas, milagros y despedidas, Joaquín descubre que no todas las rutas llevan mercancías. Algunas llevan destinos. Esta es la historia de un hombre marcado por la fe, la bondad y un acompañante misterioso que jamás pidió nada, pero lo dio todo. ¿Quieres conocer cada milagro, cada secreto y cada revelación? Suscríbete ahora, dale like y comparte este video. Te aseguro que lo que está por venir no lo olvidarás jamás. Dicen que los milagros no siempre llegan envueltos en luces brillantes ni con coros celestiales. A veces se presentan de la forma más silenciosa, como una sombra al costado de la carretera, como un rostro desconocido que, sin pronunciar palabra, transforma para siempre el curso de una vida. Así comenzó la historia de Joaquín Méndez, un hombre que creía conocer el peso de la soledad, hasta que un martes cualquiera el destino se le reveló con la apariencia de un extraño vestido de blanco. Joaquín había salido de Hermosillo antes de que el sol asomara del todo. Llevaba en su tráiler un cargamento de maquinaria agrícola con destino a Chihuahua. Era un trayecto que conocía de memoria, una ruta repetida tantas veces que podía anticipar cada curva, cada recta interminable, cada estación de servicio que rompía la monotonía del desierto. Su vida transcurría entre kilómetros y kilómetros de asfalto, siempre acompañado del rugido del motor, de la música norteña en la radio y del silencio vasto de la tierra sonorense. Aquella mañana, sin embargo, el aire parecía distinto. El amanecer pintaba los cerros con un resplandor anaranjado que iluminaba el polvo en suspensión como si fueran partículas de oro flotando en el aire. Joaquín encendió un cigarro, abrió un poco la ventanilla para dejar entrar la brisa tibia del desierto y se acomodó en el asiento. El volante, gastado por los años, se ajustaba a sus manos como una extensión de su propio cuerpo. La carretera 16 se extendía recta y tranquila, flanqueada por cactus erguidos como centinelas y por cerros que parecían dormitar desde tiempos antiguos. Había pasado por ese tramo decenas, quizá cientos de veces, pero ese día algo lo mantenía alerta, como una intuición que le apretaba el pecho. A lo lejos, junto a una señal oxidada que advertía de una curva peligrosa a 200 metros, divisó una figura humana. No era común ver a alguien allí. El calor, la distancia entre pueblos y la falta de transporte hacían que pocos se arriesgaran a caminar por esos parajes. Sin embargo, la figura estaba quieta, serena, de pie con una túnica blanca que brillaba suavemente bajo el sol naciente. No levantaba los brazos desesperados como otros que pedían aventón, solo extendía la mano con calma, como quien sabe que tarde o temprano lo recogerán. Joaquín aflojó el acelerador casi sin pensarlo. Sus instintos, curtidos en la desconfianza de tantos años de carretera, debieron advertirle que no se detuviera. Pero había algo en aquella presencia que lo desarmaba, un magnetismo silencioso que le arrancaba la duda de un solo golpe. Frenó el camión y bajó la ventanilla. «¿A dónde va, amigo?», preguntó con voz grave, rasposa, producto de tantas noches sin dormir y del tabaco acumulado en los pulmones. El hombre lo miró con ojos claros, profundos, como si llevaran siglos observando. Su voz salió suave, profunda, sin acento definido. «Donde tú vayas, si estás dispuesto a llevarme». Joaquín se quedó quieto. Había algo en ese tono que no podía describir. No era la frase en sí, sino la calma con la que fue pronunciada, como si aquel extraño hubiera sabido desde siempre que él iba a detenerse. Con un gesto breve, abrió la puerta del copiloto. El hombre subió sin prisa. No llevaba mochila ni maletas. Solo su túnica polvorienta, unas sandalias gastadas y una cruz de madera sencilla que colgaba de su cuello. Se acomodó en el asiento con la naturalidad de quien ocupa un lugar que siempre le perteneció. Los primeros kilómetros transcurrieron en silencio. Joaquín, acostumbrado a llenar los vacíos con corridos y cumbias viejas, no encendió la radio.
Contra todo pronóstico, no se sentía incómodo. Al contrario, había una serenidad extraña en la cabina, como si el aire estuviera impregnado de un perfume invisible que hacía más ligera la pesadez del desierto. Para romper el silencio, Joaquín preguntó con media sonrisa, ¿sabe conducir un camión? El hombre giró apenas el rostro y sonrió con dulzura. He guiado a muchos por caminos más difíciles que estos. Joaquín soltó una carcajada breve. No sabía si era una broma o una metáfora rara, pero aquella sonrisa tenía algo desarmante, una chispa cálida que le recordaba a la risa olvidada de su padre. El camino siguió extendiéndose. A la derecha, cactus saludaban con sus brazos secos. A la izquierda, los cerros custodiaban la ruta como gigantes dormidos. Joaquín se sorprendió a sí mismo contándole cosas que normalmente no confesaba a nadie. Habló de su hija Jimena, de 11 años, a la que apenas veía los fines de semana por culpa de un divorcio doloroso. Habló de su exesposa y del resentimiento que aún lo consumía. Recordó a su padre, que murió sin reconciliarse con él, y las noches interminables de soledad en gasolineras desiertas, cumpleaños pasados frente al volante, sin un abrazo ni un pastel. No sabía por qué hablaba tanto. Las palabras salían solas, como si el silencio de aquel pasajero tuviera el poder de arrancarlas de lo más profundo de su pecho. El hombre no interrumpía, no opinaba, no juzgaba. Solo lo escuchaba con una atención tan genuina que sus ojos parecían abrazar cada palabra. Joaquín notó algo extraño. El calor sofocante del desierto no parecía colarse en la cabina. El aire estaba más fresco, más liviano, como si un velo invisible cubriera el espacio y lo protegiera del ardor exterior. Se pasó la mano por la frente y no había sudor. Sintió una paz inexplicable, como si por primera vez en años alguien estuviera realmente con él, acompañándolo en cada silencio. Finalmente, se atrevió a preguntar, ¿y cómo se llama usted? El hombre respondió sin titubear, pero con una dulzura que estremeció a Joaquín. Me llaman de muchas formas, pero puedes llamarme como tu corazón te lo diga. Aquella respuesta lo desconcertó. No era común, no era lógica, y sin embargo, lejos de molestarse, Joaquín sintió un alivio profundo, como si de pronto todo encajara aunque no lo entendiera. No lleva equipaje, murmuró después. El hombre señaló su pecho. Llevo lo necesario. Aquí dentro cabe todo lo que soy. El silencio volvió a llenar la cabina. Joaquín no lo rompió. Había algo en esas palabras que lo tocaban en lugares que no sabía que existían dentro de sí. De pronto, en el espejo retrovisor, divisó un sedán viejo detenido en el arcén. El capó levantado, una mujer con un niño en brazos agitaba los brazos pidiendo ayuda. Joaquín redujo la velocidad instintivamente. ¿Paramos?, preguntó. El hombre asintió con serenidad. No necesitó palabras. Joaquín estacionó el tráiler unos metros adelante y bajó. El polvo se levantó bajo sus botas mientras la mujer corría hacia él, agotada, con la voz quebrada. Llevo horas aquí. Nadie se detiene. El auto dejó de funcionar y mi hijo está enfermo. Vamos rumbo al hospital en Parral. Por favor, ayúdeme. Joaquín sintió un nudo en la garganta. No necesitó mirar a su acompañante para saber qué hacer. Súbase al camión. Yo los llevo. La mujer, con los ojos llenos de lágrimas, no dudó. Subió con el niño dormido y lo acomodó en el asiento trasero. Joaquín regresó al volante, mientras su pasajero retomaba su lugar junto al copiloto. Algo cambió en ese instante. La atmósfera dentro del camión se volvió más cálida, casi luminosa. El niño dejó de llorar apenas se recostó en los brazos de su madre. Sus mejillas ardientes parecían enfriarse poco a poco, hasta que cayó en un sueño tranquilo. La mujer sollozaba en silencio, murmurando agradecimientos sin cesar. No sé cómo agradecerle. Ustedes llegaron como ángeles. Nadie paraba. Nadie. Joaquín tragó saliva. No sabía qué responder. Sus manos apretaban el volante con fuerza, como si temiera soltarlo y perder la cordura. El motor rugía, los kilómetros pasaban, y sin embargo, lo que ocurría dentro de esa cabina parecía desafiar toda lógica. El hombre de blanco seguía mirando por la ventana, con los ojos brillando como espejos serenos. En un momento, Joaquín creyó verlo llorar. Una lágrima descendía por su mejilla, pero no había dolor en ella, sino una tristeza serena, compasiva,
como si cargara con todas las penas del mundo, y aún así, las aceptara con amor. La mujer, desde atrás, suspiró con alivio. Gracias. De verdad, no sé cómo explicarlo, pero cuando ustedes llegaron, algo me dijo que todo estaría bien. Joaquín no respondió. No necesitaba hacerlo. Algo en su interior comenzaba a comprender que esa mañana de martes jamás sería una más en el calendario. El mundo había cambiado, y aunque no pudiera explicarlo, su corazón lo sabía. El motor del tráiler rugía con constancia mientras los kilómetros se desplegaban bajo las llantas como un río interminable de asfalto. El sol comenzaba a trepar en el cielo, y sus rayos se filtraban por el parabrisas pintando destellos dorados en los rostros de quienes viajaban dentro. La mujer en el asiento trasero sostenía a su hijo con un cuidado reverente, acariciando su frente cada pocos segundos como si temiera que la fiebre volviera a encenderse. Sin embargo, el niño dormía profundamente, con la respiración acompasada, y su expresión se había suavizado. Era como si la presencia de aquel camión, o quizás de quienes viajaban en él, le hubieran devuelto un refugio que hacía horas había perdido en medio de la carretera. Joaquín mantenía los ojos fijos en la ruta. Su costumbre era manejar atento, con la mente dividida entre el tránsito, la carga y los pensamientos personales que solían atormentarlo. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no había ruido dentro de él. El hombre de blanco seguía en silencio a su lado, y ese silencio no era incómodo, era profundo, casi sagrado, como si cada minuto compartido en esa cabina se grabara con un significado mayor. El paisaje se transformaba a medida que avanzaban hacia la sierra. Las montañas se levantaban como guardianes antiguos, y el camino serpenteaba entre ellas con una solemnidad que imponía respeto. Joaquín se permitió una bocanada larga de aire, sorprendiéndose al notar que el peso habitual en sus hombros había desaparecido. Su cuerpo se sentía más liviano, su pecho más amplio, como si hubiera estado cargando piedras invisibles durante años, y de repente alguien se las hubiera quitado. La mujer rompió el silencio con voz temblorosa. No sé qué hubiera hecho si no los encontraba. Mi niño estaba ardiendo en fiebre, y nadie, absolutamente nadie, quiso detenerse. Joaquín no giró la cabeza. Sentía que si hablaba demasiado podría quebrarse. Se limitó a apretar con más firmeza el volante, dejando que el hombre de blanco, si lo deseaba, respondiera. Pero éste solo volvió el rostro un poco hacia la mujer y le sonrió con ternura. No hubo palabras. Y sin embargo, la madre respiró más tranquila, como si en esa mirada hubiera encontrado la respuesta que necesitaba. El sol se alzaba alto cuando atravesaron un tramo largo de carretera sin pueblos a la vista. El niño, aún dormido, se movió inquieto por un instante y luego se acurrucó más fuerte contra el pecho de su madre. Ella lo arrulló con murmullos entrecortados. Hace meses que está enfermo y el hospital más cercano queda en Parral. Salimos de madrugada con la esperanza de llegar a tiempo, pero el carro simplemente se apagó. Sentí que Dios me abandonaba. La voz se le quebró en esa última frase. Joaquín tragó saliva. No era hombre de hablar de fe. La vida lo había endurecido. Le había enseñado que el mundo pocas veces ofrecía milagros, y que los hombres tenían que ganarse todo con sudor y sacrificio. Pero al mirar de reojo a su acompañante, percibió la calma intacta en su semblante, una serenidad que contrastaba con la desesperanza de la mujer. Fue entonces cuando aquel hombre habló por primera vez desde hacía largo rato. Cada vez que un corazón se abre al otro, el camino se vuelve más claro. La frase, simple y sin artificios, cayó en la cabina como una gota de agua fresca en medio del desierto. Joaquín no supo por qué, pero esas palabras se alojaron en lo más hondo de su pecho. Asintió despacio, casi sin darse cuenta. La mujer, confundida, preguntó con timidez: «¿Y usted a qué se dedica?» El hombre giró apenas la cabeza hacia ella, sus ojos reflejando una profundidad difícil de sostener. «Escucho, camino, espero. A veces, solo con estar, basta». La mujer frunció el ceño. Aquella respuesta no tenía sentido práctico, pero algo en su tono transmitía una verdad que iba más allá de las palabras. Ella no preguntó más. Cuando llegaron a un caserío diminuto, Joaquín decidió detenerse frente a una tiendita de abarrotes. Necesitaba reabastecerse de agua y pan. El hombre de blanco bajó con él, y juntos
Caminaron hacia la entrada del local. El aire olía a tierra caliente y el murmullo lejano de unas gallinas completaba el cuadro. Dentro, una anciana los recibió tras el mostrador. Sus ojos se posaron en el extraño de túnica blanca, y por un instante se quedó paralizada, con la expresión desencajada. Lo observó como si viera un recuerdo olvidado, o como si presenciara un suceso imposible. El hombre le sostuvo la mirada, y entonces, sin pronunciar palabra, la señora comenzó a llorar en silencio, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. —¿Se encuentra bien, doña? —preguntó Joaquín preocupado. La mujer asintió, aunque las lágrimas seguían cayendo. Hace muchos años que no sentía esta paz. Nadie más dijo nada. Compraron lo necesario: 2 botellas de agua y un par de piezas de pan fresco. Al salir, el aire exterior los envolvió con olor a lluvia próxima. Las nubes comenzaban a reunirse sobre las montañas, oscuras y densas. Joaquín miró de reojo a su acompañante, que sostenía el pan con delicadeza, como si fuera un tesoro. Cuando regresaron al camión, la mujer ya estaba despierta, aunque el niño seguía dormido, respirando con calma. Ella tenía los ojos hinchados por el llanto, pero el rostro parecía distinto, más relajado, como si hubiera soñado con algo que le devolvía esperanza. Sentí como si alguien me dijera que todo va a mejorar. Joaquín subió a la cabina sin responder. El silencio volvía a reinar, pero esta vez era un silencio lleno, cargado de significados invisibles. La lluvia comenzó a caer en finas gotas, mientras retomaban la carretera. El aire fresco entraba por las rendijas, perfumado de tierra mojada. En medio de ese ambiente sereno, el hombre de blanco giró hacia Joaquín y dijo con voz pausada: «No todos los días se cambia un destino, pero hoy lo hiciste. No lo olvides». El camionero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellas palabras resonaban como un sello, como si marcaran un antes y un después. No supo qué responder, solo apretó el volante y siguió adelante. Horas más tarde, los cerros dieron paso a valles más abiertos, y poco a poco comenzaron a divisar los pueblos cercanos a Parral. El cansancio se hacía sentir en los hombros de Joaquín, pero una fuerza distinta lo mantenía firme. La madre le indicó que el hospital estaba cerca de la entrada, junto a una estación de servicio grande. Cuando finalmente llegaron, la mujer no pudo contenerse. Lo abrazó con fuerza, casi sin aliento. «Nunca los voy a olvidar. No sé quiénes son, pero fueron enviados por Dios, lo sé». El niño, aún débil pero despierto, abrió los ojos justo antes de bajar. Se quedó mirando fijamente al hombre de blanco. Luego extendió su pequeña mano. El hombre se inclinó, la sostuvo con delicadeza y le susurró algo que Joaquín no alcanzó a escuchar. El niño sonrió, y entonces se marcharon juntos hacia la entrada del hospital. Joaquín respiró hondo y volvió al camión. Pero al girar hacia el asiento del copiloto, su corazón se detuvo un segundo. El lugar estaba vacío. El hombre ya no estaba. El pánico lo sacudió. Abrió la puerta, bajó apresurado y miró hacia atrás, hacia los costados del tráiler, incluso debajo del vehículo. No había rastro alguno. La puerta del copiloto no se había abierto. No había huellas en el suelo húmedo. Nada. Se quedó inmóvil bajo el cielo encapotado, con el olor a lluvia impregnando cada rincón. Y fue en ese instante cuando lo sintió. Un aroma sutil, mezcla de incienso y tierra mojada, flotaba alrededor. No era miedo lo que sentía, sino otra cosa, algo que no lograba nombrar, como una certeza profunda. Subió de nuevo al camión temblando levemente. En el asiento del copiloto había quedado una cruz de madera, idéntica a la que colgaba del cuello del hombro. Joaquín la tomó con las manos temblorosas. Apenas la sostuvo. Un torrente de emociones lo atravesó. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Lloró como no lo hacía desde niño, por lo que había perdido, por lo que nunca dijo, por todo lo que no había entendido de la vida. No era tristeza, era alivio. Era como si alguien le hubiera dicho sin palabras: «Estoy contigo. Siempre lo estuve». El motor volvió a rugir, y el tráiler retomó la carretera. Afuera, las nubes se abrían lentamente, dejando pasar rayos de sol que pintaban la ruta con una luz dorada. Joaquín apretó la cruz en su mano. Algo dentro de él había cambiado para siempre. La noche envolvía la carretera con un manto espeso, salpicado de estrellas que parecían palpitar sobre la bóveda infinita.
Joaquín había estacionado su camión en un parador sencillo a las afueras de Delicias, Chihuahua. Tras un día que parecía un sueño imposible de explicar, necesitaba descansar. Se mezclaban en él el cansancio del cuerpo, el desvelo y una nueva energía que lo mantenía alerta, como si dentro de su pecho se hubiera encendido una lámpara que no podía apagarse. Después de comer en una fondita de carretera y compartir saludos con otros choferes, Joaquín se recostó en la litera improvisada del tráiler. Afuera, los murmullos de otros motores apagados se confundían con el crujido del viento seco que soplaba entre los cerros. Cerró los ojos, buscando dormir, pero en cuanto el sueño lo atrapó, se encontró en un paisaje distinto. Caminaba por una vereda de tierra que atravesaba un campo de maíz. El aire estaba impregnado de un aroma fresco, como a hojas tiernas y tierra húmeda. A lo lejos, bajo la sombra de un árbol solitario, alguien lo esperaba sentado. La figura, inmóvil y serena, levantó lentamente la vista cuando Joaquín se acercó. Lo reconoció al instante. Era el mismo hombre de la túnica blanca. No dijo palabra. Solo extendió su mano. Joaquín la tomó, y de inmediato el campo se transformó en una carretera desconocida, una cinta de asfalto que se perdía en el horizonte. Supo, sin necesidad de explicaciones, que ese era el camino que debía seguir. Se despertó agitado. El reloj marcaba las 4:44 de la madrugada. Se lavó el rostro en la pequeña estación del parador, volvió al camión y encontró, sobre el tablero, la cruz de madera esperándolo como si no lo hubiera dejado jamás. El cielo aún estaba oscuro, pero el brillo lejano de las estrellas parecía señalarle la ruta. Encendió el motor y retomó su viaje rumbo al norte, hacia Ciudad Juárez. La carretera federal 45 se desplegaba frente a él como un río interminable. A la altura de Villa Ahumada, entre el silencio del amanecer, una figura caminando al borde del camino lo obligó a frenar. Era un anciano encorvado, con un sombrero raído y una mochila pequeña en la espalda. Avanzaba despacio, arrastrando los pies, como quien lleva encima el peso de los años y de los recuerdos. Joaquín bajó el vidrio. «¿Para dónde va, jefe?» El anciano levantó el rostro surcado de arrugas y lo miró con ojos color miel que aún conservaban un destello de esperanza. «Para el norte, lo que me lleven los pies». «Pues ahora lo llevan las llantas», respondió Joaquín, abriendo la puerta del copiloto. El viejo subió con dificultad, acomodándose lentamente en el asiento. Sus manos, ásperas como cuero curtido por el sol, se apoyaron en el tablero con gratitud. «¿Y qué hace usted en estos caminos, tan lejos y a estas horas?», preguntó Joaquín. El anciano suspiró, como si las palabras fueran más pesadas que su cuerpo. «Busco a mi hijo. No sé si vive, pero tengo que intentarlo». El silencio cayó en la cabina. Joaquín lo miró de reojo. «¿Hace cuánto que no lo ve?» 33 años. La cifra lo golpeó como una bofetada. 33 años eran más que una ausencia, eran una vida entera. «¿Y por qué ahora?», preguntó con cautela. El anciano cerró los ojos, su voz quebrándose apenas. «Porque soñé con él, soñé que me llamaba. Y uno no ignora la voz de un hijo, ¿verdad?». Joaquín no respondió. Sentía un nudo en la garganta. La fe de aquel hombre lo conmovía, lo estremecía. Miró de reojo la cruz colgada del retrovisor. Un impulso, casi instintivo, se apoderó de él. «Lo voy a llevar hasta allá». El anciano lo miró sorprendido, con lágrimas asomando en los ojos. «De verdad, no tiene por qué desviarse por mí, hijo». «No es un desvío», contestó Joaquín con firmeza. «Es el camino correcto». La cruz colgante se balanceó suavemente, como movida por un viento invisible. Joaquín lo notó de reojo y sintió que algo vibraba en su pecho. Las horas pasaron lentas entre el desierto de Chihuahua, esa inmensidad polvorienta donde el tiempo parece detenido. El sol ascendía, dibujando sombras alargadas sobre la arena. Se detuvieron en un pequeño comedor de carretera. El anciano apenas probó unos bocados, pero agradeció cada uno como si fuera un festín. Algunos trabajadores lo miraban con respeto, y uno incluso se acercó a regalarle una cobija, murmurando apenas un «Dios lo bendiga». De vuelta en el camión, el anciano sacó una fotografía arrugada. La sostuvo con cuidado entre sus dedos temblorosos. En ella aparecía un niño de unos 8 años abrazando a una mujer, ambos con sonrisas tímidas. «Es él», dijo con voz quebrada. «No sé cómo se ve ahora, pero si Dios quiere,
Lo encontraré. ¿Tiene alguna pista?, preguntó Joaquín conmovido. Un compañero del pueblo me escribió hace poco. Cree haberlo visto trabajando en una bodega en Juárez. No es mucho, pero es algo. Joaquín volvió al volante con un nudo en la garganta. La historia de ese hombre le recordaba a la suya, a los silencios con su propio padre, a lo que nunca pudieron decirse antes de que la muerte se interpusiera. Sentía que el universo lo había puesto en ese camino por algo más grande que un simple encuentro fortuito. El desierto se abrió hasta que, al atardecer, las torres de Ciudad Juárez se dibujaron en el horizonte. Joaquín nunca había sentido tanta certeza al entrar a una ciudad. Siguió las indicaciones de un joven en una gasolinera y condujo hasta una zona industrial, gris y sin alma, donde los almacenes se alineaban como bloques de concreto. Se detuvieron frente a una bodega de portón metálico oxidado. Joaquín tocó con fuerza. Un guardia apareció con gesto cansado. «Buscamos a un tal Armando Jiménez», dijo Joaquín. «El señor cree que podría ser su hijo». El guardia dudó, pero luego gritó hacia el interior. Pasaron segundos eternos hasta que apareció un hombre de unos 40 años, de rostro endurecido y manos encallecidas. «¿Qué pasa?», preguntó con desconfianza. El anciano tembló. Sus labios apenas pudieron articular el nombre. «Armando, ¿eres tú?». El hombre frunció el ceño. «¿Quién lo pregunta?». «Soy yo, tu padre». El silencio fue absoluto. Nadie respiró. Luego los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Caminó lentamente hacia el anciano. Se miraron. Se reconocieron en un instante que atravesaba décadas de ausencia, y finalmente se abrazaron. Fue un abrazo áspero y tembloroso, pero cargado de una vida entera de palabras no dichas. Joaquín apartó la mirada, respetando aquel momento sagrado. En su bolsillo, la cruz de madera parecía palpitar. Entonces lo escuchó. Una voz suave detrás de él. «Gracias. Gracias por llevarme hasta él». Joaquín se giró, con el corazón acelerado. Apoyado contra el costado del tráiler, estaba el hombre de la túnica blanca. No podía ser. No lo había visto llegar, nadie lo había anunciado. Y sin embargo, allí estaba, con la misma calma infinita en los ojos. «¿Cómo?», balbuceó Joaquín, incapaz de encontrar las palabras. El hombre sonrió. «No importa el cómo, importa el por qué». La emoción le apretó el pecho hasta casi hacerlo llorar. Su alma entendía lo que su mente no podía explicar. Había sido testigo de algo más grande que él, de algo que trascendía la lógica. El hombre de blanco se alejó lentamente, caminando hacia el horizonte donde el sol se ponía. Joaquín quiso seguirlo, pero algo lo detuvo. No era miedo, era respeto, la certeza de que no debía interrumpir aquella marcha silenciosa. Cuando regresó al camión, el anciano aún abrazaba a su hijo, los dos llorando sin pudor. Joaquín subió a la cabina, encendió el motor y sintió que el rugido del tráiler sonaba distinto, como un canto al regreso, a la sanación. La lluvia había cesado, dejando en el aire un aroma fresco que mezclaba tierra húmeda y polvo recién asentado. El cielo de Juárez se vestía de un gris suave, atravesado por rayos débiles de sol que parecían abrirse camino entre las nubes con esfuerzo. Joaquín avanzaba con su tráiler hacia el sur, dejando atrás la zona industrial donde había presenciado un reencuentro imposible de olvidar. El eco de aquel abrazo entre padre e hijo seguía vibrando en su pecho, como un acorde que no se extingue aunque la canción haya terminado. No había cruzado muchas palabras después de aquello. No lo necesitaba. El anciano y su hijo aún permanecían en su memoria como figuras abrazadas, llorando sin miedo ni vergüenza. Joaquín había aprendido en ese instante que los silencios podían tener más peso que cualquier palabra. Y sin embargo, en lo más hondo de sí, sabía que no era el final de nada, sino apenas otro comienzo. Condujo hacia Ciudad Cuauhtémoc, donde debía recoger una nueva carga. El aire parecía distinto, más limpio, como si el mundo le sonriera tras haber sido testigo de un milagro. A lo lejos, los cerros brillaban con un verdor nuevo, y el rugido del motor, que siempre le había sonado monótono, le resultaba ahora como un canto acompasado, una música de fondo que lo envolvía. Esa noche decidió detenerse en un estacionamiento para camiones, a un costado de un restaurante familiar. El cansancio se le pegaba a los párpados, pero aún sentía una energía extraña que lo mantenía despierto.
El lugar estaba iluminado por faroles amarillentos que apenas lograban despejar la oscuridad. Al bajar para estirar las piernas, Joaquín observó el cielo cubierto de nubes densas. El viento olía a tormenta, y poco después la lluvia llegó con fuerza. Regresó al camión empapado, encendió la calefacción y se quedó mirando por el parabrisas cómo el agua caía con violencia, dibujando riachuelos efímeros en el vidrio. El sonido constante de la lluvia lo arrullaba, y poco a poco se sintió adormecido. Sin embargo, un movimiento en el exterior lo sobresaltó. Bajo la cortina de agua, distinguió una silueta erguida. Era él. El hombre de la túnica blanca estaba allí, de pie en medio de la tormenta, mirando hacia el cielo. Joaquín parpadeó incrédulo. El agua parecía rodearlo sin tocarlo, como si su figura fuera intangible. Permanecía inmóvil, los brazos a los costados, los ojos cerrados, el rostro en paz absoluta. Joaquín se frotó los ojos, pensando que quizá el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volvió a mirar, el hombre ya no estaba. La lluvia golpeaba el suelo, el viento agitaba las ramas cercanas, pero no había rastro de aquella figura. Solo quedaba la sensación de haber visto algo sagrado, algo que su razón jamás podría explicar. El corazón le latía con fuerza. No era miedo lo que sentía, sino un estremecimiento reverente. Sabía con una certeza inexplicable que no estaba loco. Aquello era real. Aquella presencia lo seguía acompañando, apareciendo cuando más lo necesitaba, recordándole que no estaba solo en los caminos. La mañana llegó despejada, con un cielo limpio que parecía nuevo. Joaquín recogió su carga, varias cajas de productos médicos destinados a un hospital rural en Durango. Mientras firmaba los papeles de recepción, el encargado, un hombre robusto y serio, lo miró con desconfianza. ¿Sabe que hay una huelga en la carretera principal?, le preguntó. Joaquín negó con la cabeza. Pues van a tener que tomar la ruta antigua. Está casi abandonada. Casi nadie pasa por ahí. El camionero asintió sin mostrar preocupación. Una calma inusual lo invadía, como si aquel desvío ya estuviera escrito en su destino. Horas más tarde, tomó el camino secundario. La carretera era angosta, llena de baches y curvas cerradas. A cada lado, las montañas se erguían como gigantes, y la vegetación espesa hacía que la luz del sol apenas se filtrara en ciertos tramos. Era un trayecto solitario, desierto de vehículos, pero Joaquín lo recorrió con firmeza, confiando en un instinto que parecía guiarlo. Fue en ese tramo olvidado donde, a lo lejos, distinguió otra silueta. Una mujer anciana caminaba descalza por el costado del camino. Su vestido largo estaba sucio y desgarrado, y se movía con dificultad, como si cada paso le costara un mundo. Joaquín frenó sin pensarlo, detuvo el camión y bajó de inmediato. ¿Se encuentra bien, señora? La anciana levantó el rostro. Sus ojos, opacos por los años, brillaban con desesperación. Su piel era como pergamino arrugado, y su voz salió débil pero clara. Mi hijo se fue hace 3 días y no ha vuelto. Fue a buscar comida. Vivo aquí cerca, en una cabaña. No tenemos nada. ¿Cómo se llama su hijo?, preguntó Joaquín, con un nudo en la garganta. Samuel. Tiene 15 años. No sabe leer, pero es bueno. Nunca miente. Solo no ha vuelto. El camionero sintió que el estómago se le cerraba. La imagen de su propia hija, sola y necesitada, se mezclaba en su mente con las palabras de aquella mujer. No podía dejarla así. ¿Puede llevarme a su casa?, preguntó. La anciana asintió. Subió al camión con dificultad y le indicó una vereda estrecha que se internaba entre 2 montañas. El vehículo avanzó lentamente por aquel camino polvoriento hasta llegar a una construcción de madera que parecía más una choza que una vivienda. Dentro apenas había una cama, una vela consumida y una foto enmarcada. Un niño moreno de sonrisa tímida. Él es Samuel, dijo la mujer, señalando la foto con los dedos temblorosos. Joaquín permaneció en la puerta, observando. El silencio del lugar era denso, como si pesara. ¿Tiene idea de hacia dónde fue? Dijo que caminaría hacia el sur, que buscaría algo en el pueblo viejo, pero está muy lejos, y no ha vuelto. Joaquín miró su reloj. El tiempo apremiaba. La carga debía entregarse, pero nada de eso importaba. No después de todo lo que había vivido. Miró a la mujer y sintió que su propia alma lo empujaba. Voy a buscarlo.
Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Juntó las manos en un gesto de oración y bajó la cabeza, sin decir palabra. Joaquín regresó al camión y arrancó. La vereda lo llevó hacia el sur, entre montañas dormidas y arbustos secos. Cada tanto bajaba el vidrio y gritaba con fuerza: «¡Samuel! ¡Samuel!». Su voz retumbaba entre los cerros, pero solo respondía el eco. La noche comenzaba a caer, y con ella el miedo se colaba en la carretera. Los árboles proyectaban sombras largas que parecían vigilarlo. Sin embargo, no desistió. Finalmente, junto a un arbusto, vio un movimiento. Frenó de golpe, tomó una linterna y corrió hacia la silueta. Allí, tirado en el suelo, cubierto de lodo y con los labios partidos, estaba un niño. «¡Samuel!», gritó arrodillándose. El muchacho apenas pudo murmurar algo entre dientes. Una caída, la imposibilidad de caminar, el frío que lo había debilitado. Joaquín lo cargó en brazos como si fuera suyo. Lo envolvió en una manta, lo subió al camión y lo llevó de regreso a la choza. La anciana, al verlo entrar con su hijo en brazos, se derrumbó en llanto. Lo abrazó, lo besó, le murmuró palabras en un idioma extraño, quizás indígena, quizás simplemente el idioma universal de las madres que rezan con lágrimas. Samuel abrió los ojos con debilidad y murmuró: «Pensé que no volvería. Estaba solo. Pero alguien me dijo que esperara, que vendrían por mí». Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No preguntó más. No hizo falta. Desde la puerta, al borde del bosque iluminado por la luna, distinguió una silueta. El hombre de blanco estaba allí, observando en silencio. No se movía. No hablaba. Solo contemplaba, como si atestiguara el cumplimiento de una promesa. Joaquín no se atrevió a acercarse. Era suficiente con saber que estaba allí. La anciana besaba las manos de Joaquín, llamándolo enviado, repitiendo entre sollozos que Dios lo había puesto en su camino. Él no respondió. Miró una vez más hacia el bosque, pero la figura había desaparecido. Solo quedaban los grillos y el murmullo del viento entre las hojas secas. Volvió al camión con el corazón ardiendo. Encendió el motor y retomó la carretera principal. El amanecer ya despuntaba en el horizonte, pintando los cerros de dorado. Y dentro de sí, Joaquín comprendía que algo había cambiado de manera irreversible. Ya no era solo un camionero que transportaba mercancías. Era un testigo, un mensajero involuntario de algo mayor. El amanecer se desplegaba como una promesa sobre las montañas. Los primeros rayos doraban las cimas de los cerros y extendían pinceladas de luz sobre la carretera húmeda después de la tormenta. Joaquín detuvo el camión en una estación de servicio para reabastecerse. El olor a gasolina se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Y en ese ambiente, la calma tenía un peso distinto, como si incluso los sonidos del lugar, los neumáticos rodando a lo lejos, el murmullo de los pájaros, el chisporroteo de una manguera, formaran parte de un cuadro preciso. Mientras llenaba el tanque, un joven con uniforme azul se acercó. Tenía las manos manchadas de grasa y una expresión neutra, pero al verlo, bajó la voz como si entregara un secreto. «¿Usted es el del tráiler blanco?». Joaquín lo miró sorprendido. «Así es». El muchacho sacó de su bolsillo un sobre arrugado y se lo extendió con cautela. «Un hombre me pidió que se lo entregara». El corazón de Joaquín dio un vuelco. Tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita a mano. «No estás solo. Cada kilómetro tiene un propósito». No había firma. No había nombre. Solo aquella frase que parecía escrita directamente en su alma. Guardó la nota en su billetera, junto a la foto de su hija Jimena, y por primera vez en mucho tiempo sintió que ambos papeles llevaban el mismo peso. Encendió el motor y retomó su ruta hacia Durango. Cada kilómetro recorrido parecía distinto. Un niño saludando desde un rancho, una anciana barriendo la entrada de su casa de adobe, un perro persiguiendo a un ciclista. Eran escenas comunes, casi insignificantes, pero ahora las miraba como señales vivas. Todo parecía tener sentido, como si el mundo entero estuviera conectado en un tejido invisible. En un tramo solitario, encontró a un grupo de hombres empujando una camioneta vieja que había quedado varada. Sin dudarlo, se detuvo, bajó y ofreció ayuda. Con el motor del tráiler y unas cuerdas de remolque, lograron encenderla. Los hombres lo abrazaron emocionados. «Dios lo bendiga, hermano».
Aquellas palabras se clavaron en su corazón. Una vez más sintió esa certeza. Cada acto de bondad era como sembrar una semilla en tierra fértil. Ya en la entrada de Durango, mientras esperaba la descarga del tráiler en un depósito, se sentó en una banca de cemento. La tarde estaba tranquila, con un viento suave que agitaba los árboles cercanos. Entonces se le acercó un anciano con sombrero, caminando lento pero firme. —¿Eres tú el que viene del norte? —preguntó. Joaquín lo miró confundido. —Sí, señor. El viejo asintió con solemnidad. —Te he estado esperando. Joaquín frunció el ceño. —¿Me conoce? No, pero alguien me dijo que vendrías en un sueño. Me dijeron: cuando veas al hombre del camión blanco, dile que siga, que no dude. Las palabras lo atravesaron como un rayo. ¿Quién le dijo eso? El anciano lo miró a los ojos con intensidad. Un hombre de túnica blanca, con una mirada que no puedo olvidar. El corazón de Joaquín se apretó. Miró a su alrededor, buscando aquella figura. No había nadie. Solo él, el anciano, y el murmullo lejano de otros motores. —¿Y qué debo hacer ahora? —preguntó, más para sí mismo que para el otro. Seguir, siempre seguir. Lo que empezó no ha terminado. Aún hay quienes esperan, y tú sabes cómo llegar. El anciano se marchó despacio, sin decir más. Joaquín permaneció en silencio, con la respiración contenida. Sentía que cada encuentro era parte de un mapa invisible que se desplegaba solo para él. Cuando retomó el camino, en lugar de regresar directamente a Hermosillo, decidió tomar la ruta sur. No lo hizo por obligación, sino por instinto. Atravesó campos de agave y pueblos donde el tiempo parecía detenido. En cada parada encontraba una historia distinta. Una mujer embarazada que necesitaba llegar al hospital. Un niño que había perdido a su perro. Un joven que había huido de casa y no sabía cómo regresar. A todos los ayudó sin esperar nada. En cada gesto, en cada mano que estrechaba, sentía la presencia del hombre blanco. Hombre de blanco. No siempre lo veía. A veces era solo una brisa en la nuca, una sombra fugaz en el retrovisor o una voz en sueños que susurraba: «Estoy contigo». Una tarde, en un poblado llamado Santa Lucía, conoció a una mujer que vendía pan en la plaza. Sus ojos tenían una tristeza tan profunda que parecía imposible de aliviar. Joaquín compró una bolsa y al recibir el cambio, notó que la mujer temblaba. «¿Está bien?», murmuró él, con suavidad. Ella negó con la cabeza y rompió en llanto. «Hace 2 semanas perdí a mi esposo. Era panadero. Murió en la carretera. Yo no quería seguir, pero anoche soñé que alguien vendría, un hombre en un camión blanco, que me recordaría que aún hay esperanza». Joaquín se quedó mudo, con la bolsa de pan caliente en las manos. No sabía qué decir, pero la mujer lo miró como si su sola presencia confirmara la promesa de su sueño. «¿Usted cree en Dios?», preguntó ella, con voz quebrada. Joaquín respiró profundo. Ahora más que nunca. Ella sonrió débilmente, por primera vez en días, y él miró hacia el cielo buscando con los ojos lo que su corazón ya sabía. Volvió a la carretera con la serenidad de quien comprende que no transporta solo mercancías, sino también historias, esperanzas y certezas. Cada curva parecía mostrarle un nuevo rostro. Cada kilómetro abría una puerta invisible. Ya no buscaba atajos ni rutas rápidas. Había aprendido que los desvíos, muchas veces, eran los verdaderos caminos. Al día siguiente, al salir de Santa Lucía, vio un letrero oxidado. San Miguel del Viento, 12 kilómetros. Nunca había escuchado ese nombre, pero algo en aquellas palabras le estremeció la piel. Sin pensarlo, giró el volante hacia la vieja carretera de tierra. El pueblo era diminuto. Casas de adobe, perros dormidos bajo el sol y un silencio tan profundo que se oía el zumbido de las moscas. Unos niños lo siguieron riendo mientras estacionaba junto a una pequeña plaza. Una mujer de cabello recogido y mirada serena se acercó con paso lento. «¿Busca a alguien?», preguntó con naturalidad. «No lo sé», respondió Joaquín con sinceridad. «Solo sentí que debía venir». Ella lo observó sin sorpresa, como si ya lo estuviera esperando. «Vaya a la capilla», le indicó señalando una construcción humilde al otro lado del pueblo. «Quizá allí encuentre su respuesta». Joaquín caminó con el corazón latiendo fuerte. La capilla era pequeña, con paredes encaladas
y una puerta de madera envejecida. Dentro había una vela encendida, una cruz simple sobre un altar de piedra y un hombre sentado de espaldas. Cuando Joaquín entró, el hombre giró el rostro. Era él, el mismo de la túnica blanca, con la misma paz en los ojos. «Te estaba esperando», dijo con voz suave. Joaquín se sentó a su lado. No había preguntas que valieran. Había tanto que quería entender, pero algo en su interior le decía que no era necesario. «Pensé que todo había terminado», logró decir por fin, «pero cada vez que ayudo a alguien, lo veo en reflejos, en sueños, en sombras». El hombre sonrió con ternura. «Porque no ha terminado. Cada acto tuyo despierta otro. Es una cadena, Joaquín, una llama que enciende otras». «¿Y hasta cuándo?», preguntó con voz débil. «Hasta que entiendas que no necesitas verme para saber que estoy». El silencio llenó la capilla. La vela temblaba con la brisa, como si confirmara sus palabras. Pasaron minutos, quizá horas, y Joaquín salió con la sensación de que el polvo de sus dudas se había disipado. En el asiento del copiloto encontró un pañuelo blanco cuidadosamente doblado. Dentro había 3 cosas: un trozo de pan, una piedra redonda con una cruz tallada a mano y un papel con una frase: «Donde haya pan, habrá camino. Donde haya piedra, habrá firmeza. Donde haya cruz, estaré contigo». No necesitaba más señales. Volvió a la carretera sabiendo que el viaje apenas comenzaba. El sol de la tarde caía oblicuo, pintando el horizonte con tonos anaranjados y violetas que se confundían con el polvo levantado por las llantas del tráiler. Joaquín conducía de nuevo, con el pañuelo blanco y los objetos encontrados en la capilla aún frescos en su memoria. Los tenía guardados en la guantera, como si fueran reliquias. No eran simples cosas. Aquel trozo de pan, la piedra tallada y el papel con la frase habían dejado en él una huella imborrable. Sentía que cada elemento llevaba una enseñanza que apenas empezaba a descifrar. En el retrovisor, la cruz de madera se balanceaba suavemente, golpeando el vidrio con un sonido casi musical cada vez que el camión tomaba una curva. Joaquín la miraba de reojo y experimentaba un alivio extraño, como si la presencia invisible de aquel hombre siguiera acompañándolo, aun cuando no lo veía. Avanzó hacia un cruce señalado con un cartel oxidado: «San Rafael del Valle, 8 kilómetros». Algo en esas palabras lo atrajo de inmediato, un impulso similar al que lo había hecho desviarse hacia San Miguel del Viento. Giró el volante y tomó la ruta secundaria. El camino era áspero, bordeado de arbustos secos y cercas oxidadas. Al llegar a las afueras del pueblo, lo primero que vio fue un grupo de jóvenes reunidos cerca de una gasolinera abandonada. Habían improvisado un campamento con carpas rotas y fogatas pequeñas. Se notaba la pobreza en sus ropas gastadas, el cansancio en sus rostros, la desesperanza en sus miradas. Joaquín estacionó el tráiler y bajó. Al acercarse, los muchachos lo observaron con desconfianza, como si no supieran si huir o acercarse. Uno de ellos, apenas un adolescente, se adelantó. Sus ojos secos de tanto llorar no mostraban miedo, solo agotamiento. «¿Necesitan algo?», dijo Joaquín con voz firme pero cálida. El joven lo miró en silencio antes de responder con un hilo de voz: «Cualquier cosa». El corazón de Joaquín se apretó. Regresó al camión y comenzó a sacar todo lo que tenía: botellas de agua, latas de comida, pan, mantas y hasta el poco dinero que guardaba para emergencias. Los jóvenes lo recibieron como si fueran tesoros, con manos temblorosas y miradas que oscilaban entre incredulidad y gratitud. Una chica, con los ojos enrojecidos y la piel marcada por el sol, se acercó y preguntó: «¿Por qué hace esto? Nadie nos ayuda. Todos pasan de largo». Joaquín la miró con una ternura que no necesitaba palabras. «Porque una vez, cuando estaba perdido, alguien subió a mi camión sin pedirme nada y me enseñó todo». La joven bajó la cabeza y por primera vez en días una sonrisa tibia se asomó en sus labios. Lloró en silencio mientras apretaba el pan contra su pecho como si fuera un amuleto. Cuando Joaquín volvió al camión, se detuvo un momento. A lo lejos, junto a la cerca oxidada de la gasolinera, distinguió 2 figuras. Una era el hombre de blanco. La otra, de pie a su lado, era el niño que había recogido enfermo aquella primera vez, en medio de la carretera, junto a su madre. Pero ya no era un niño débil y febril. Lo veía de pie, sano,
con el rostro iluminado por una sonrisa agradecida. Ambos lo miraban en silencio. El hombre levantó la mano en un gesto de despedida. Joaquín comprendió entonces lo que su corazón ya sabía. No necesitaba más pruebas. No necesitaba milagros espectaculares. Él mismo se había convertido en aquello que buscaba. Ahora era él quien aparecía en la carretera para los demás, el que detenía el camión, el que tendía la mano, el que llevaba consuelo. Volvió al volante con lágrimas ardiéndole en los ojos. El rugido del motor le pareció un canto solemne, como si el camión se hubiera transformado en un templo rodante, un espacio sagrado donde cada kilómetro tenía un propósito. La carretera continuó hacia La Esperanza, un pueblo cuyo nombre parecía escrito para él. Al entrar, la plaza central estaba llena de niños jugando, mujeres lavando ropa junto a un pozo y hombres cargando cajas de verduras. El ambiente parecía cálido, pero bajo la superficie Joaquín percibía una sombra, un cansancio acumulado en los rostros de la gente, una incertidumbre que flotaba entre las calles. Se encontró con un anciano que llevaba una caja pesada. Joaquín se apresuró a ayudarlo. El hombre lo miró fijamente y dijo con voz profunda: «¿No eres tú el camionero que trae la luz?». Joaquín parpadeó, sorprendido. «No, yo solo llevo lo que me piden». El anciano sonrió con serenidad. «No es lo que llevas, hijo. Es cómo lo haces. Traes esperanza con cada entrega. Eso se siente». Aquellas palabras lo dejaron sin aliento. Continuó caminando, pensativo, hasta que en las afueras del pueblo vio a una mujer joven sentada a la sombra de un árbol. Tenía los ojos hinchados de llorar y las manos apretadas sobre el regazo. Joaquín se acercó y le ofreció una botella de agua. Ella lo aceptó temblando y comenzó a hablar entre sollozos. «Mi esposo desapareció en un accidente de camión hace semanas. Todo lo que llevaba era para nosotros, y ahora usted llega con esa misma carga. Es como si él me lo trajera de vuelta». El dolor en su voz era tan profundo que parecía absorber la luz del día. Joaquín se inclinó un poco y le habló con suavidad. «No estás sola. He aprendido en el camino que, aunque no podamos verlos, hay quienes caminan con nosotros en la oscuridad». La mujer lo miró sorprendida, y sus lágrimas se transformaron en un brillo de alivio. No había cambiado su pérdida, pero sí había encendido una chispa de esperanza. Esa noche Joaquín se quedó en una posada del pueblo. Mientras cenaba, escuchó a los lugareños hablar de una carretera bloqueada por un derrumbe. Era la única vía hacia la siguiente ciudad, y muchos transportistas estaban atrapados sin poder avanzar. Sin dudarlo, Joaquín se ofreció a ayudar. A la mañana siguiente, organizó junto a varios vecinos una expedición improvisada. Con palas, cuerdas y pura determinación, comenzaron a remover piedras y tierra. La tarea parecía imposible, pero poco a poco lograron abrir paso suficiente para que los vehículos pudieran continuar. Durante esas horas de esfuerzo colectivo, Joaquín entendió algo esencial. La solidaridad era tan necesaria como el combustible en el tanque. Detenerse para ayudar no retrasaba el viaje. Lo convertía en algo que valía la pena. En medio del trabajo, un niño de apenas 10 años se le acercó con ojos brillantes de curiosidad. «¿Por qué ayudas a todos?», preguntó tímidamente. Joaquín sonrió y le mostró la cruz que llevaba colgada del cuello. «Porque alguien me enseñó que la bondad es el motor que mueve el mundo». El niño lo miró maravillado y corrió a contárselo a sus amigos, como si hubiera escuchado una revelación. Con el camino despejado, Joaquín retomó su viaje. El cielo estaba estrellado, y en la soledad de la carretera pensaba en su hija Jimena. Recordaba su risa, sus preguntas inocentes, sus abrazos breves en los fines de semana, que le eran concedidos. Todo lo que estaba viviendo no solo cambiaba su visión del mundo, también lo acercaba más a ella, aunque estuviera lejos. Cada rostro que había encontrado en el camino, cada historia de dolor transformada en alivio, era un espejo que le recordaba lo que realmente importaba: estar presente, ser un puente, convertirse en esa mano tendida que tantas veces él mismo había necesitado. El rugido del camión resonaba en la noche como un canto de fe. Y aunque el camino era largo, Joaquín sabía que no lo recorría solo. La madrugada se extendía silenciosa sobre la carretera. Joaquín conducía bajo un cielo tapizado de estrellas que parecían palpitar como faroles lejanos en la bóveda infinita. El rugido constante del tráiler era lo único que quebraba aquel silencio reverente. En su interior, la cruz de madera colgaba del retrovisor,
balanceándose como un péndulo sagrado, recordándole que no estaba solo. La ruta serpenteaba entre cerros dormidos y valles oscuros, y en cada curva, Joaquín sentía que el camino lo observaba, como si fuera una criatura viva. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Jimena. Imaginaba sus manos pequeñas dibujando en un cuaderno, sus ojos atentos escuchando historias, la forma en que lo abrazaba con fuerza cuando lograban reunirse. Una certeza ardía en su pecho. Todo lo que hacía, cada parada, cada gesto, era también por ella, para mostrarle que su padre, aunque ausente muchos días, estaba aprendiendo a ser un hombre distinto. El amanecer lo encontró entrando a un paraje solitario, donde la carretera se extendía como una cinta infinita en medio de montañas grises. Fue allí donde vio a una joven luchando con una bicicleta rota al costado del camino. El sol apenas iluminaba su rostro cansado, pero había en sus ojos una mezcla de terquedad y desesperanza que Joaquín reconoció al instante. La mirada de alguien que no se rinde, aunque todo parezca en contra. Detuvo el tráiler, bajó con calma y se acercó. ¿Qué pasó? La joven, sudorosa y con las manos manchadas de grasa, levantó la vista. La cadena se rompió. Necesito llegar a la escuela, pero no sé cómo. Joaquín miró la bicicleta y luego sus herramientas. Sacó una caja metálica del camión y se agachó con paciencia. El sol iluminaba sus manos curtidas mientras arreglaba la cadena, ajustaba los eslabones y probaba los pedales. La joven lo observaba en silencio, con los labios apretados, como si no supiera si agradecer o llorar. Cuando terminó, levantó la bicicleta y la entregó con una sonrisa tranquila. Ya está lista. Ella lo miró con los ojos brillantes. ¿Cómo puedo pagarle? Joaquín negó con la cabeza. No hace falta. Solo sigue adelante. Y cuando tengas la oportunidad, ayuda a alguien más. La muchacha asintió con determinación, como si esas palabras hubieran marcado un nuevo rumbo en su vida. Pedaleó con fuerza, alejándose por la carretera, mientras Joaquín la observaba hasta que se perdió en la distancia. Volvió al camión con el corazón encendido. Sintió que aquel encuentro había sido un milagro tan verdadero como cualquier aparición. Comprendió que los milagros no siempre tenían forma de luces sobrenaturales, sino de gestos pequeños que transformaban destinos. Horas después, el motor del tráiler comenzó a fallar en un tramo montañoso. El rugido perdió fuerza, y Joaquín, preocupado, estacionó en un pequeño taller al borde del camino. Un mecánico anciano salió a recibirlo, con las manos manchadas de aceite y una sonrisa franca. «Parece que tienes un problema en el sistema de inyección», dijo tras una revisión rápida. «No te preocupes, lo arreglamos en un momento». Mientras trabajaba, Joaquín se sentó en una banca improvisada y comenzó a conversar con él. El anciano le habló de su juventud, de tiempos difíciles y de cómo, en una ocasión, un desconocido lo había salvado de morir en la carretera. «A veces el mundo nos pone pruebas», reflexionó, «pero siempre aparece alguien justo a tiempo para cambiarlo todo». Joaquín escuchaba con atención, sintiendo que aquellas palabras le pertenecían tanto al mecánico como a él mismo. Cuando el camión estuvo listo, el viejo le entregó una pequeña medalla con la imagen de un ángel. «Para que nunca olvides que no estás solo». Joaquín la colgó del retrovisor junto a la cruz de madera. El sonido de ambos objetos golpeando suavemente al compás del camino se convirtió en un recordatorio constante de lo invisible que lo acompañaba. Continuó su viaje mientras el sol descendía lentamente, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. A lo lejos, vio un grupo de personas reunidas alrededor de una fogata. Se acercó y descubrió que era una comunidad que se preparaba para una celebración tradicional. Los invitaron a unirse y Joaquín, sin dudar, aceptó. Esa noche compartió historias antiguas, cantos y oraciones alrededor del fuego. Escuchó cómo los más viejos relataban leyendas de espíritus protectores y cómo cada acto de bondad podía encender una chispa que iluminaba generaciones. Joaquín se sintió parte de algo más grande que su propio viaje. No era un extraño entre ellos, era un hermano de camino. Recordó entonces las palabras del hombre de blanco: «Cada acto tuyo despierta otro». Es una cadena, una llama que se enciende y enciende a los demás. Cuando todos se retiraron a dormir, Joaquín salió al exterior. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad. Se quedó mirando hacia lo alto, preguntándose cuánto quedaba por recorrer, cuántas vidas aún podía tocar
y si algún día aquella jornada terminaría. El viento sopló suavemente, y en su brisa sintió una presencia familiar, como una caricia invisible. Una voz, suave como un murmullo, pareció susurrar: «Sigue adelante, Joaquín. No estás solo». El corazón se le estremeció. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que esa certeza lo acompañaría siempre. A la mañana siguiente, con la primera luz del sol pintando de dorado los cerros, subió al camión y puso en marcha el motor. Cada rugido del tráiler le sonaba como un himno, un canto de fe y perseverancia. La carretera se extendía ante él como un río interminable, y Joaquín sabía que, aunque la ruta fuera larga y solitaria, llevaba consigo algo más valioso que cualquier carga: la certeza de que cada kilómetro tenía un propósito, y que su misión aún estaba en marcha. El aire fresco de la sierra se colaba por la ventana entreabierta del camión mientras Joaquín descendía por un tramo sinuoso. La carretera estaba rodeada de pinos altos que parecían custodiar el camino como centinelas inmóviles. El olor a resina impregnaba la atmósfera y el sol, filtrado entre las ramas, proyectaba destellos dorados sobre el asfalto húmedo. Cada curva le recordaba la fragilidad de su viaje. A un lado, los barrancos se abrían como bocas profundas, y al otro, la montaña se levantaba imponente, cubierta de verde. Joaquín mantenía las manos firmes sobre el volante, aunque en su interior sentía una calma distinta, casi reverente. Desde aquel primer encuentro con el hombre de la túnica blanca, había comprendido que no importaba lo incierto del camino. Siempre había un propósito escondido en cada tramo. Al llegar a un pequeño poblado enclavado en el valle, detuvo el camión frente a una tienda modesta de abarrotes. Necesitaba provisiones: agua, café instantáneo y algo de pan para el trayecto. El dueño, un hombre robusto de bigote espeso, lo atendió con cordialidad. Mientras pagaba, una niña apareció detrás del mostrador. Tenía trenzas largas y unos ojos oscuros que brillaban con curiosidad. «¿Es suyo ese camión tan grande?», preguntó con inocencia. «Sí, señorita», respondió Joaquín sonriendo. «Ese tráiler es mi casa y mi camino». La niña lo miró fascinada. «Mi papá dice que los hombres que viajan mucho nunca están solos, porque siempre los cuida un ángel. ¿Es verdad?». Joaquín tragó saliva. Miró hacia la puerta abierta, hacia la carretera que lo esperaba, y pensó en todas las veces que había sentido esa presencia invisible a su lado. «Tu papá tiene razón», respondió con voz suave. «A veces los ángeles aparecen en formas que no esperamos». La niña asintió con seriedad, como si guardara aquella respuesta como un secreto importante. Cuando volvió al camión, notó que sobre el tablero había una pequeña flor silvestre. Estaba fresca, como recién cortada, aunque nadie más había entrado. La tomó entre los dedos con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa, sintiendo que era otra señal silenciosa de aquel acompañante misterioso. El viaje continuó hacia el sur. El sol ascendía, y con él el calor se volvía sofocante. Joaquín abrió los vidrios para dejar que el viento seco barriera el interior del tráiler. La carretera atravesaba ahora planicies interminables, donde el horizonte parecía fundirse con el cielo. En medio de esa inmensidad desierta, distinguió una figura a lo lejos. Era un hombre joven, vestido con ropas sencillas y una mochila desgastada. Caminaba con pasos lentos, como quien carga un peso invisible. Joaquín redujo la velocidad y se detuvo a su lado. «¿A dónde vas, muchacho?». El joven levantó la vista. Tenía la piel curtida por el sol y los labios resecos, pero en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. «Voy a encontrar a mi hermano. Se fue a Estados Unidos hace 5 años y nunca volvió. Quiero cruzar la frontera y traerlo de regreso, aunque sea en mis sueños». Joaquín lo miró en silencio. Recordó los reencuentros que había presenciado en sus viajes, los abrazos que habían sanado heridas de décadas, y supo que no podía dejarlo solo. «Súbete. Te llevo hasta donde pueda». El joven aceptó con gratitud y subió al camión. Durante el trayecto, compartió fragmentos de su historia. Una madre enferma que rezaba cada noche por su hijo perdido, cartas que dejaron de llegar, llamadas que nunca se contestaron. Cada palabra era un eco de abandono, pero también de esperanza. En un tramo recto de la carretera, Joaquín notó algo extraño. El muchacho se quedó dormido profundamente, con el rostro en calma. Y en ese instante, en el asiento del copiloto, Joaquín creyó ver superpuesta otra figura.
la del hombre de blanco, que lo miraba con ternura. El contraste entre la juventud del pasajero y la eternidad en la mirada del acompañante lo estremeció. Cuando el joven despertó, le señaló un cruce donde debía bajarse. «De aquí sigo solo. Gracias por el camino, señor». Antes de descender, Joaquín le entregó la flor que llevaba en el bolsillo. «Para que recuerdes que no estás solo. Aunque no lo veas, alguien siempre camina contigo». El muchacho sonrió con lágrimas en los ojos, apretando la flor contra el pecho, y se perdió entre los senderos polvorientos. Joaquín permaneció en silencio un momento, con las manos sobre el volante. El viento agitaba la cruz del retrovisor, y el murmullo del motor parecía convertirse en una oración. Avanzó hasta caer la tarde, cuando la carretera lo llevó a otro poblado escondido entre montañas. Allí encontró un grupo de personas reunidas frente a una iglesia de paredes encaladas. Había un murmullo de angustia, voces quebradas, llanto contenido. Detuvo el camión y se acercó. Una mujer lloraba desconsolada mientras abrazaba a una niña pequeña. Los demás intentaban consolarla. Joaquín preguntó qué sucedía, y un anciano le explicó. El esposo de la señora desapareció en la mina hace 2 días. Hubo un derrumbe, y aún no lo encuentran. Joaquín sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El dolor en el rostro de aquella familia era tan profundo que parecía absorber toda la luz de la plaza. Sin pensarlo, se unió a los hombres que se preparaban para ir a la mina. Descendieron con linternas, palas y cuerdas. El aire era espeso, cargado de polvo y humedad. Avanzaban entre túneles estrechos, llamando el nombre del desaparecido. Cada eco resonaba como un grito atrapado en las entrañas de la tierra. De pronto, escucharon un golpe débil, casi imperceptible. Todos se detuvieron. El corazón de Joaquín se aceleró. Siguiendo el sonido, comenzaron a remover piedras y tierra con desesperación. Después de horas de esfuerzo, lograron abrir un hueco por donde apareció una mano cubierta de polvo. El hombre estaba vivo. Exhausto, herido y cubierto de tierra, pero vivo. Lo sacaron entre gritos y lágrimas de alegría. Al salir a la superficie, la mujer lo abrazó con un sollozo desgarrador, mientras la niña repetía su nombre una y otra vez. Joaquín se apartó, observando desde la sombra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En su pecho, el corazón latía con fuerza, recordándole una verdad que ya no podía negar. Él no era un simple espectador. Era parte del milagro. Al mirar hacia la entrada de la mina, vio una figura de pie. El hombre de blanco lo observaba, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada serena. Joaquín inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Cuando volvió a parpadear, la figura había desaparecido. Esa noche, al regresar a su camión, Joaquín no pudo dormir. Cerraba los ojos y revivía los abrazos, los llantos, las sonrisas transformadas en gratitud. Comprendió que cada kilómetro recorrido no era solo distancia, sino vida. Cada parada era una oportunidad de sembrar esperanza en tierras áridas. Encendió el motor al amanecer. El rugido del tráiler resonó como un canto solemne. En el horizonte, la carretera se desplegaba interminable, pero Joaquín ya no la veía como antes. No era un tramo más en su jornada, era el escenario donde lo invisible se hacía presente, donde el dolor se transformaba en alivio, y donde los encuentros, aparentemente fortuitos, eran en realidad parte de un plan mayor. Y así siguió adelante, con la certeza de que, aunque la ruta fuera incierta, cada kilómetro tenía un propósito que aún estaba descubriendo. La mañana se abría clara y limpia, con un cielo azul profundo que parecía infinito. El tráiler avanzaba firme por la carretera solitaria, y Joaquín sentía cómo cada vibración del motor se sincronizaba con los latidos de su propio corazón. No había música en la cabina, ni radio, ni compañía visible, pero el silencio estaba lleno de algo más grande, una presencia que lo envolvía como un manto invisible. La cruz colgada del retrovisor oscilaba suavemente, lanzando destellos con la luz del sol que entraba por el parabrisas. A veces, Joaquín pensaba que aquel objeto de madera sencilla no era solo un recuerdo, sino una brújula que lo mantenía en la ruta, aun cuando el camino parecía incierto. La carretera lo llevó a un paraje árido, donde el calor ondulaba en el asfalto como espejismos. A un costado del camino, divisó un grupo de personas haciendo señales desesperadas. Detuvo el tráiler de inmediato. Eran 3 mujeres y 2 niños, todos cubiertos de polvo,
y con los labios resecos por la sed. «Señor, por favor», dijo una de ellas con voz quebrada. «El autobús en el que viajábamos se descompuso más atrás. No tenemos agua. Los niños ya no aguantan». Joaquín bajó sin dudar. Sacó botellas de agua de su provisión y se las entregó. Los pequeños bebieron con ansias, derramando gotas sobre sus mejillas quemadas por el sol. Las mujeres lo miraban con lágrimas en los ojos. «Que Dios lo bendiga», murmuró una de ellas. Nadie más se detuvo. Todos pasaron de largo. El camionero sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran un recordatorio brutal. Lo que para él era un gesto simple podía ser la diferencia entre la vida y la desesperación para otros. Los llevó hasta el poblado más cercano, un caserío de casas bajas con techos de lámina, donde lograron encontrar ayuda. Al despedirse, uno de los niños lo abrazó con fuerza, como si quisiera quedarse con él. Joaquín acarició su cabeza y le susurró: «Nunca dejes de creer. Siempre habrá alguien en el camino para ti». Cuando volvió al camión, se quedó un momento en silencio, mirando sus manos, preguntándose cuánto podía hacer con tan poco. Y entonces lo sintió. Esa presencia, esa certeza que lo había acompañado desde el primer encuentro, se hacía más fuerte cada vez que entregaba algo de sí mismo. El viaje continuó. El sol descendía lentamente cuando la carretera lo condujo hacia una región de sierras imponentes. El aire era más fresco y los pinos se extendían como un ejército verde hasta perderse en el horizonte. Joaquín decidió detenerse en un mirador natural para descansar. Bajó del tráiler y contempló el paisaje. El viento le golpeaba el rostro con suavidad, trayendo consigo aromas de tierra húmeda y resina. Cerró los ojos y respiró hondo. Fue entonces cuando escuchó un canto. No provenía de ningún lugar concreto. Era un murmullo suave, como un coro lejano que flotaba en el aire. Abrió los ojos y a lo lejos vio la silueta del hombre de blanco, de pie sobre una roca. Sus brazos estaban extendidos hacia el cielo, y aunque no decía palabra, Joaquín comprendió el mensaje. Había algo sagrado en cada amanecer, en cada encuentro, en cada kilómetro recorrido. No se atrevió a acercarse. Se limitó a observar en silencio hasta que la figura se desvaneció, fundiéndose con la luz del crepúsculo. Esa noche se refugió en una posada rústica de montaña. El lugar era sencillo, con paredes de madera y un olor permanente a leña. En el comedor, varios viajeros compartían pan y café. Joaquín se sentó a la mesa y pronto comenzó a escuchar las historias de los demás. Un campesino que había perdido su cosecha por la sequía, una mujer que viajaba para reunirse con su hijo en prisión, un joven que buscaba trabajo en la ciudad. Joaquín los escuchó con respeto, sin interrumpir, sintiendo que cada relato era un espejo de la fragilidad humana. Al final, alguien le preguntó de dónde venía. «De muchas partes», respondió con voz baja, «y de ninguna al mismo tiempo». Los demás sonrieron, quizás sin entender, pero Joaquín sabía que esa respuesta era la verdad más pura que podía ofrecer. Al amanecer, cuando se preparaba para continuar, la dueña de la posada le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. «Un hombre vino anoche y me pidió que se lo diera a usted. No sé quién era. Solo dijo que lo reconocería». Joaquín abrió el paquete con manos temblorosas. Dentro encontró una vela blanca y un papel doblado. En él estaba escrita una sola frase: «Donde la luz parezca extinguirse, tú serás la chispa». Sintió que el corazón se le encogía. Guardó la vela en la cabina junto al pañuelo y la piedra, y se dijo a sí mismo que no podía ignorar aquel llamado. El día transcurrió entre curvas cerradas y pendientes peligrosas. Al llegar a un pequeño pueblo minero, encontró a la comunidad reunida en la plaza. Había tensión en el aire. Un niño había desaparecido desde la tarde anterior y todos estaban buscándolo. Joaquín se ofreció de inmediato a ayudar. Condujo su tráiler por los senderos de tierra, iluminando con los faros cada rincón oscuro. Bajó a barrancos, recorrió veredas y gritó el nombre del pequeño hasta quedarse sin voz. Finalmente, en un viejo establo abandonado, lo encontró. Estaba acurrucado en un rincón, temblando de frío y miedo. Joaquín se arrodilló y lo tomó en brazos. El niño lo miró con ojos asustados, pero pronto se relajó, como si reconociera en él algo familiar. «Sabía que vendrías», susurró el pequeño, apenas audible. Joaquín lo abrazó con fuerza, incapaz de contener las lágrimas. Cuando lo devolvió a su familia,
La plaza entera estalló en gritos de alegría. Las campanas de la iglesia repicaron como si anunciaran un milagro. La madre del niño se arrodilló frente a Joaquín, besándole las manos entre sollozos. «Usted es nuestro ángel», decía una y otra vez. «Dios lo envió para salvarlo». Él no respondió. Solo levantó la vista hacia el cielo estrellado, buscando aquella figura de blanco. No lo vio, pero sintió su presencia más fuerte que nunca. Esa noche, en la soledad del camión, Joaquín encendió la vela que había recibido en la posada. La llama pequeña iluminó la cabina, proyectando sombras suaves sobre las paredes metálicas. Se quedó mirándola largo rato, reflexionando en silencio. Comprendió que cada encuentro en la carretera, cada rostro marcado por la necesidad, cada abrazo agradecido, formaba parte de un mismo tejido invisible. No era casualidad, era un llamado. Y él, un simple camionero, había sido elegido para responder. El sueño lo alcanzó lentamente, pero antes de cerrar los ojos, murmuró una oración sencilla, sin palabras ensayadas. «Gracias por no dejarme solo». Y en la penumbra, mientras la vela seguía ardiendo, Joaquín supo con certeza que la ruta que lo esperaba aún estaba llena de destinos que necesitaban su paso, su mano y su fe. El amanecer se desplegaba sobre la carretera como un manto dorado. Las montañas a lo lejos parecían encenderse con el primer sol, y un aire fresco, cargado del aroma a tierra mojada, se filtraba por la ventana del camión. Joaquín había pasado la noche en vela, acompañado únicamente por la luz titilante de la vela blanca que aún guardaba en su guantera. Aunque estaba cansado, sus ojos brillaban con la calma de quien sabe que cada kilómetro recorrido lo acercaba no a un destino geográfico, sino a una verdad más profunda. El motor rugía con firmeza y la carretera se extendía como una promesa infinita. Cada bache, cada curva, cada sombra en el asfalto tenía para él un significado oculto. Sabía que no era coincidencia encontrarse con quienes más lo necesitaban. Había comprendido que la carretera era más que un trayecto. Era un escenario donde se escribían historias de fe, dolor y esperanza. A media mañana, la ruta lo llevó hasta un paraje desierto. No había casas, ni pueblos, ni señales. Solo el horizonte plano y el cielo inmenso. Fue entonces cuando vio a un anciano sentado al borde del camino, con un sombrero ancho que apenas le protegía del sol. A su lado, un burro flaco mordisqueaba hierbas secas. Joaquín detuvo el camión y bajó. «¿Está bien, don?», preguntó. El anciano levantó la vista y sonrió con serenidad. «Bien, hijo, solo espero». «¿Espera a alguien?». «Siempre se espera a alguien», respondió, como si fuera una verdad universal. Luego miró fijamente a Joaquín, y a veces, sin darnos cuenta, somos nosotros a quienes esperan. El camionero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sentó a su lado un momento, compartió agua y pan. El anciano comió en silencio, como si cada bocado fuera un regalo. Antes de marcharse, le tomó la mano con fuerza sorprendente. «No dejes de detenerte, hijo. En la prisa, muchos se pierden el milagro». Joaquín volvió al camión con el corazón apretado. Mientras se alejaba, vio por el espejo retrovisor que el anciano lo observaba con una expresión que no olvidaría jamás. La tarde cayó pesada, y el cielo comenzó a cubrirse de nubes oscuras. El viento soplaba con fuerza, arrastrando polvo y hojas secas. Una tormenta se avecinaba. Joaquín redujo la velocidad, atento a cada movimiento de la carretera. En un tramo solitario, vio a lo lejos un auto volcado al borde del camino. Sin pensarlo, frenó y bajó corriendo. Dentro, una mujer yacía atrapada entre los fierros, con la frente ensangrentada. Su respiración era débil, pero aún estaba viva. Joaquín intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Buscó una barra metálica en el camión y con todas sus fuerzas logró forzarla hasta liberar a la mujer. La cargó con cuidado y la llevó a su tráiler, improvisando un asiento con mantas y cojines. El agua de la tormenta comenzaba a caer en ráfagas intensas. Joaquín condujo con dificultad hacia el pueblo más cercano, con el corazón latiendo como un tambor. Cada segundo parecía eterno. Finalmente, llegó a una clínica rural, donde entregó a la mujer en brazos de los médicos. Uno de ellos lo miró sorprendido. Si hubiera tardado un poco más, no habría sobrevivido. Joaquín se quedó inmóvil, empapado, con las manos manchadas de sangre ajena. No dijo nada.
No hacía falta. Mientras la lluvia golpeaba el techo de la clínica, comprendió que aquel rescate no había sido casualidad. Era parte del mismo llamado silencioso que lo guiaba desde aquel primer encuentro. La tormenta se prolongó toda la noche. Joaquín decidió esperar en la clínica hasta asegurarse de que la mujer estuviera estable. Se sentó en un banco del pasillo, observando el ir y venir del personal médico. Allí, entre murmullos y pasos apresurados, cerró los ojos un instante, y la vio. La figura blanca estaba de pie frente a él, en medio del pasillo. No hablaba, no se movía, pero su sola presencia lo llenaba de paz. Joaquín quiso ponerse de pie, pero el hombre levantó una mano en gesto suave, como pidiéndole calma. «¿Por qué yo?», susurró Joaquín en voz apenas audible, sin esperar respuesta. El hombre lo miró con ternura y desapareció, dejándolo con lágrimas corriendo por su rostro. A la mañana siguiente, los médicos le dijeron que la mujer estaba fuera de peligro. Una enfermera se acercó a él y le entregó una nota. La escribió cuando recuperó la conciencia, explicó. Joaquín abrió el papel con manos temblorosas. Decía: «Usted no es un extraño. Lo vi en mis sueños, llegando en un camión blanco para salvarme. Gracias por ser mi ángel». El corazón de Joaquín se estremeció. Guardó la nota junto a la vela y la piedra en su guantera. Sabía que aquellas cosas eran piezas de un rompecabezas más grande que aún no lograba comprender. Retomó su viaje con una fuerza renovada. Cada kilómetro era más que distancia. Era una oportunidad. En la siguiente parada, un grupo de niños corría tras su camión, riendo y saludando. Joaquín detuvo la marcha y bajó a repartirles pan y dulces. Los pequeños lo rodearon con gritos de alegría. Uno de ellos, con una sonrisa desdentada, le dijo: «Usted parece santo, señor». Joaquín rió suavemente, aunque por dentro sintió un peso nuevo. No se consideraba santo ni héroe, solo un hombre que, por alguna razón, estaba siendo guiado a estar en el lugar correcto en el momento justo. Al caer la noche, estacionó en un descampado y encendió la vela dentro de la cabina. La pequeña llama iluminó el interior, proyectando sombras danzantes sobre los objetos guardados. La piedra con la cruz, el pañuelo blanco, el papel con mensajes. Se dio cuenta de que no eran simples recuerdos, eran señales, recordatorios de un camino que ya no podía negar. Miró hacia el cielo estrellado y susurró: «No entiendo por qué me elegiste, pero no voy a fallar». El silencio respondió, pero en ese silencio había una paz tan grande que se sintió acompañado. Cerró los ojos, y el rugido lejano del viento le pareció un canto, como si la misma carretera le devolviera su promesa. El sol nacía lentamente sobre la planicie, extendiendo hilos de luz dorada que parecían bordar el horizonte. Joaquín encendió el motor del tráiler, y el rugido grave llenó la quietud de la mañana. La vela de la noche anterior se había consumido por completo, dejando solo un pequeño charco de cera endurecida en la guantera. Aún así, sentía que su luz seguía brillando dentro de él, como una llama invisible que no se apagaba con el viento ni con el tiempo. Conducía con calma, atento al canto de los pájaros y al olor fresco de la tierra húmeda. A medida que avanzaba, repasaba mentalmente los rostros de todos los que había encontrado. Los niños sedientos en la carretera, la mujer rescatada de entre los fierros, el anciano que le habló del milagro de detenerse. Cada encuentro se había grabado en su memoria como un tatuaje de fuego. No eran recuerdos aislados, eran piezas de un mismo tejido que lo envolvía y lo guiaba. La carretera lo llevó a través de campos fértiles donde campesinos comenzaban la jornada, inclinándose sobre la tierra con la paciencia de quienes saben que la vida depende de cada semilla. Joaquín redujo la velocidad y saludó con un toque de claxon. Los hombres levantaron la mano en señal de respuesta. Uno de ellos, más anciano, se acercó corriendo hasta la orilla del camino. «¡Hermano!», gritó. «¿Podría llevarme hasta el pueblo?». Joaquín detuvo el tráiler y lo ayudó a subir. Durante el trayecto, el campesino le habló de la cosecha perdida por la sequía, del cansancio acumulado y de la esperanza que aún lo mantenía en pie. «A veces siento que todo está perdido», confesó con voz temblorosa. «Pero entonces aparece gente como usted, y recuerdo que no estamos solos». Joaquín no respondió, solo puso una mano firme sobre su hombro, transmitiéndole en silencio la fortaleza que él mismo había recibido en la carretera. Cuando lo dejó en el pueblo, el hombre lo bendijo con lágrimas en los ojos. Joaquín se alejó con el pecho apretado.
recordando nuevamente lo que el anciano del camino le había dicho. En la prisa, muchos se pierden el milagro. Avanzó durante horas hasta llegar a una ciudad mediana. El tráfico era intenso, las calles bullían de vendedores ambulantes y de voces que se entrecruzaban en un caos vibrante. Se detuvo en un mercado para descargar parte de su mercancía. Mientras esperaba, se acercó una mujer joven con un bebé en brazos. Tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos por el llanto. «Señor», dijo con timidez, «¿tendría un poco de leche? El pequeño lleva 2 días sin probar nada más». Joaquín sintió un nudo en la garganta. Buscó en su carga hasta encontrar una caja con latas de leche en polvo. Se la entregó sin pensarlo. La mujer lo recibió como si fueran lingotes de oro. «No sé cómo agradecerle», dijo entre sollozos. «Mi hijo estaba muriendo de hambre». El bebé, ajeno al dolor de su madre, sonrió mientras intentaba atrapar con su mano diminuta el crucifijo que colgaba del cuello de Joaquín. Ese gesto simple le atravesó el corazón. Cuando la mujer se marchó, un hombre que había observado la escena se acercó. «No todos harían lo que usted acaba de hacer», comentó con seriedad. «El mundo necesita más hombres como usted». Joaquín lo miró a los ojos y respondió con humildad. «No soy yo, solo hago lo que alguien me enseñó». El hombre frunció el ceño, sin comprender del todo, pero asintió con respeto. Esa noche, en la periferia de la ciudad, Joaquín estacionó en un terreno baldío donde varios camioneros solían descansar. Encendieron fogatas improvisadas y compartieron historias de ruta, risas y quejas sobre la vida en el volante. Joaquín escuchaba en silencio, participando apenas. Sentía que su viaje lo había llevado a un punto en el que ya no podía ver la carretera solo como un medio de trabajo. Uno de los choferes, un hombre robusto con tatuajes en los brazos, lo miró fijamente y preguntó: «¿Y tú, viejo? ¿Por qué sigues manejando tantos kilómetros? ¿Qué buscas?». Joaquín se quedó callado unos segundos. Luego, con voz baja pero firme, respondió: «Busco estar donde tengo que estar». Los demás rieron, creyendo que era una broma filosófica. Pero Joaquín guardó silencio. En el fondo sabía que había dicho la verdad más pura. A medianoche, cuando las fogatas se apagaron y el cielo se llenó de estrellas, Joaquín se recostó dentro del tráiler. Soñó con la figura de Blanco. Esta vez no estaba sola. A su lado había niños, mujeres y hombres que Joaquín había ayudado en el camino. Todos lo miraban con gratitud. El hombre de blanco se acercó y, sin hablar, colocó una mano sobre su hombro. Joaquín despertó con lágrimas en los ojos y un calor intenso en el pecho. El sueño había sido tan real que aún sentía el peso de aquella mano invisible. Al amanecer, retomó el viaje. La carretera lo llevó por regiones montañosas donde los precipicios parecían tragarse el horizonte. Conducía con cautela, consciente de que un solo error podía ser fatal. En un tramo especialmente peligroso, vio a un auto detenido con las luces de emergencia encendidas. Un joven desesperado le hacía señas. «Ayuda, por favor. Mi esposa está dando a luz». Joaquín frenó de inmediato. Dentro del auto, una mujer gritaba de dolor, con el rostro empapado en sudor. El pánico en los ojos del marido era evidente. Joaquín respiró hondo y recordó todas las veces que la vida lo había puesto en lugares donde no esperaba estar. «Tranquilos», dijo con firmeza, «vamos a hacerlo juntos». Con ayuda del marido, improvisó un espacio limpio con mantas del camión. Dio instrucciones claras, tratando de transmitir calma. Minutos después, en medio de gritos y llanto, el bebé nació. El silencio posterior fue roto por el primer llanto del recién nacido, un sonido que resonó en la montaña como una campanada sagrada. La madre abrazó a su hijo entre lágrimas, y el padre, conmovido, se arrodilló frente a Joaquín. «Usted no es un hombre cualquiera. Dios lo puso aquí». Joaquín se apartó, con los ojos enrojecidos. Miró al cielo y murmuró para sí mismo: «Gracias por darme fuerzas». Esa noche, al estacionar en un pequeño pueblo, se encontró con un coro de niños que cantaban en la iglesia local. Sus voces puras llenaban el aire con melodías que hablaban de fe y esperanza. Joaquín se quedó afuera, escuchando en silencio, mientras las notas parecían acariciar su espíritu cansado. El párroco salió y lo reconoció. «Usted es el camionero del que todos hablan. Dicen que lleva milagros en cada parada». Joaquín bajó la cabeza, incómodo. «No soy más que un hombre en el camino». El sacerdote sonrió.
Precisamente. Eso es lo que lo hace diferente. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la cabina, mirando la vela apagada, la piedra con la cruz, el pañuelo blanco. Se dio cuenta de que no eran simples símbolos. Eran pruebas de un llamado que lo había transformado sin que él lo pidiera. Con el amanecer llegó también una certeza. Aún le quedaban muchos kilómetros por recorrer, muchas manos por estrechar, muchas lágrimas que consolar. Y aunque no sabía cómo terminaría ese viaje, estaba dispuesto a seguir, confiando en que cada curva de la carretera lo acercaba a algo más grande que él mismo. El día amaneció gris, cubierto por nubes bajas que parecían rozar la carretera. Joaquín avanzaba lentamente, con las luces encendidas y el parabrisas empañado por la humedad. El clima le daba a todo un aire de misterio, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración a la espera de algo que estaba por suceder. El motor del tráiler retumbaba como un corazón metálico en medio del silencio de la neblina. Joaquín mantenía la mirada fija en la línea blanca del asfalto, esa delgada guía que lo sostenía en un mar de bruma. No había música, ni voces en la radio, solo el murmullo grave del motor y el golpeteo ocasional de la cruz contra el vidrio. En medio de aquella espesura, divisó a lo lejos una figura inmóvil. Redujo la velocidad y se acercó con cautela. Era una anciana, encorvada, apoyada en un bastón. Llevaba un rebozo oscuro y el rostro cubierto por arrugas profundas. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una claridad sorprendente. Joaquín bajó el vidrio. «Señora, ¿necesita ayuda?» La anciana lo miró con calma y sonrió. «No estoy perdida. Solo espero». «¿A quién espera?» «A ti, hijo». El corazón de Joaquín dio un vuelco. «¿Cómo que a mí?» Ella se acercó despacio, apoyando su mano huesuda en la puerta del camión. «El camino me dijo tu nombre. Sabía que vendrías». Joaquín no supo qué responder. La ayudó a subir, y la anciana se acomodó en el asiento con una serenidad desconcertante. Durante el trayecto, habló poco, pero cada palabra parecía cargada de un peso invisible. «El mundo está lleno de prisa», murmuró. «Todos corren, todos quieren llegar. Pero la verdad no está al final, hijo. La verdad está en detenerse». Joaquín escuchaba en silencio, con el volante firme entre sus manos. Aquella mujer parecía conocerlo más de lo que él mismo se conocía. «No lo olvides», añadió. «Donde falte consuelo, tú serás voz. Donde falte pan, tú serás mesa. Donde falte fe, tú serás camino». Cuando llegaron al siguiente pueblo, la anciana pidió bajar. Se despidió con una sonrisa que le iluminó el rostro entero. «Gracias por no pasar de largo», dijo antes de perderse entre las calles estrechas. Joaquín se quedó inmóvil unos segundos, mirando cómo se alejaba. Algo dentro de él le decía que no volvería a verla, pero que sus palabras lo acompañarían siempre. El día avanzó con lentitud. La neblina se disipó y el sol volvió a brillar, aunque su calor parecía ajeno a la extraña sensación que Joaquín llevaba en el pecho. No dejaba de pensar en la anciana, en la certeza con que había dicho su nombre, como si el mismo destino la hubiera puesto en su camino. Al atardecer, detuvo el camión en una gasolinera de carretera. Mientras cargaba combustible, se acercó un niño que vendía dulces. «¿Quiere comprar, señor?» Joaquín sacó algunas monedas y le compró varias bolsas, aunque no tenía hambre. El niño sonrió agradecido. «Mi mamá dice que la gente buena siempre regresa», comentó con inocencia. «¿Y tú lo crees?», preguntó Joaquín. El niño asintió. «Sí, mi papá se fue hace mucho en un camión como el suyo, pero yo sé que volverá». Las palabras del pequeño le atravesaron el alma. Le acarició la cabeza y le regaló uno de los dulces que acababa de comprar. «No dejes de esperar, hijo. A veces los caminos tardan, pero siempre llevan de vuelta a casa». El niño lo miró con una seriedad inesperada, como si hubiera entendido algo más profundo que el propio Joaquín. Al retomar el viaje, la carretera se llenó de luces lejanas. Un accidente había ocurrido más adelante. 2 autos chocados, vidrios esparcidos en el asfalto, gente gritando. Joaquín detuvo el camión y corrió a ayudar. Un hombre yacía atrapado en el asiento, sangrando profusamente. Joaquín se arrodilló a su lado y lo sostuvo entre sus brazos. «Tranquilo», le susurró. «No estás solo». El hombre lo miró con ojos vidriosos, luchando por respirar. «Pensé que iba a morir aquí, sin que nadie me viera». «No,
Aquí estoy, dijo Joaquín con firmeza. Aquí estoy contigo. Los paramédicos llegaron minutos después y se hicieron cargo. Antes de perder el conocimiento, el herido apretó la mano de Joaquín con todas sus fuerzas, como si se aferrara a esa presencia para no rendirse. Cuando el camión volvió a rodar, Joaquín llevaba aún en la piel la huella de aquel contacto. No dejaba de repetirse las palabras de la anciana. Donde falte consuelo, tú serás voz. La noche lo sorprendió en un tramo desierto, rodeado de llanuras infinitas. El cielo estaba limpio, y las estrellas brillaban con intensidad. Se detuvo en el arcén y bajó del tráiler. El silencio era absoluto, apenas roto por el zumbido lejano de los insectos. Se sentó sobre una roca y miró al cielo. Recordó a su hija Jimena. Recordó su risa, sus abrazos, las veces que la había visto dormirse en sus brazos. Sintió un vacío inmenso, pero también una esperanza que lo mantenía en pie. «Todo esto es por ti», susurró al aire, como si su voz pudiera alcanzarla donde estuviera. «Para que algún día entiendas que tu padre aprendió a no pasar de largo, que aprendió a detenerse». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no las ocultó. En medio de la soledad, se permitió llorar con libertad, porque sabía que no estaba realmente solo. Al volver al camión, en el asiento del copiloto había algo que no estaba antes: un pañuelo nuevo, blanco e impecable. Joaquín lo tomó entre sus manos, temblando. No había dudas. Aquella señal era clara. No estaba soñando. Lo acompañaban, lo guiaban, lo sostenían. Encendió el motor con renovada fuerza. La carretera seguía extendiéndose frente a él como una línea infinita. Y aunque no sabía cuánto más le quedaba por recorrer, sabía con certeza que no iba a detenerse hasta cumplir la misión que lo había transformado para siempre. La madrugada lo encontró todavía en marcha. El horizonte se teñía con un resplandor tenue, una línea de luz que rompía la negrura de la noche. Joaquín había conducido durante horas sin detenerse, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. El cansancio pesaba en sus párpados, pero dentro de su pecho ardía un fuego que lo mantenía despierto. La cruz oscilaba en el retrovisor, y a su lado colgaba ahora el pañuelo blanco recién encontrado. Ambos objetos chocaban suavemente con cada bache del camino, como si se saludaran en un lenguaje secreto. En la guantera descansaban la piedra con la cruz tallada, la nota de la mujer rescatada, el papel con el mensaje de la posadera. Cada uno de esos objetos era una voz distinta, un eco de los encuentros que habían marcado su ruta. El motor ronroneaba constante, y el paisaje comenzaba a transformarse. Los campos áridos quedaban atrás, y la carretera se adentraba en un valle fértil cubierto de viñedos y huertos. El aire olía a tierra húmeda y a frutas maduras. En medio de ese contraste, Joaquín sintió una paz extraña, como si el camino le ofreciera un respiro antes de la próxima prueba. En un cruce de caminos, vio a un grupo de peregrinos caminando descalzos. Llevaban estandartes con imágenes religiosas y cantaban himnos que se mezclaban con el rumor del viento. Joaquín detuvo el camión y bajó. Se unió a ellos durante un tramo, caminando en silencio. Nadie le preguntó quién era ni de dónde venía. No hacía falta. Compartían algo más profundo, la certeza de que el viaje era tan sagrado como la meta. Uno de los peregrinos, un hombre de mediana edad con barba espesa, se le acercó. «Tú no solo conduces un camión», dijo sin rodeos. «Conduces destinos». Joaquín se estremeció. No respondió, pero esas palabras se clavaron en su corazón. Cuando volvió al tráiler y retomó la ruta, notó que en el asiento del copiloto había quedado olvidado un rosario de madera. Lo tomó con reverencia y lo colgó junto a la cruz y el pañuelo. El tintinear de las cuentas al chocar con el cristal se convirtió en una música nueva para su viaje. El sol estaba alto cuando llegó a un pueblo pequeño enclavado entre cerros. Había un ambiente festivo, niños corriendo por las calles, mujeres adornando las casas con flores, hombres preparando música y tambores. Joaquín estacionó el camión y se acercó curioso. Le explicaron que celebraban la fiesta del regreso. Cada año, aunque nadie supiera cuándo ni cómo, alguien ausente volvía a casa. Era una tradición nacida de los reencuentros milagrosos que habían ocurrido en el pasado. Ese día, todos esperaban el regreso de un joven que había partido años atrás. La madre del muchacho,
Una anciana de mirada dulce lo aguardaba sentada frente a su casa, con un ramo de flores en las manos. Joaquín se sintió conmovido por aquella fe. No pasaron ni 2 horas cuando un murmullo recorrió el pueblo. A lo lejos, un hombre se acercaba caminando con pasos firmes. Era el hijo esperado. La madre se levantó y corrió hacia él, abrazándolo entre sollozos. La multitud estalló en gritos de alegría. Joaquín observó la escena desde la sombra de su camión. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En su interior, algo le decía que no estaba allí por casualidad, que el mismo hilo invisible que había guiado a ese hijo de vuelta lo había traído también a él, para presenciar la fuerza de la esperanza cumplida. Antes de partir, la anciana madre del joven se acercó y le entregó una vela encendida. «Para que nunca te falte luz en tu camino», le dijo. Joaquín la colocó con cuidado en la cabina, junto a los demás objetos. El espacio comenzaba a aparecer un altar improvisado, un santuario rodante que guardaba la memoria de todos los encuentros. La tarde lo llevó a un terreno agreste, donde el camino se estrechaba entre montañas. La carretera estaba casi desierta. Solo el eco de su motor rompía el silencio. De pronto, vio un grupo de hombres al borde del camino. Uno de ellos agitaba los brazos pidiendo ayuda. Joaquín detuvo el tráiler. Eran mineros. Uno de sus compañeros había quedado atrapado en un derrumbe dentro de un socavón cercano. Sin pensarlo, Joaquín los siguió hasta la entrada de la mina. El aire era pesado, cargado de polvo y humedad. Avanzaron con linternas, removiendo piedras con las manos desnudas. El eco de los golpes resonaba como un tambor fúnebre en la oscuridad. Después de horas de esfuerzo, encontraron al hombre atrapado, apenas respirando. Joaquín lo sostuvo entre sus brazos, hablándole con voz firme. «Resiste, hermano. No estás solo». Cuando lograron sacarlo a la superficie, el herido abrió los ojos y murmuró: «Vi una luz, y pensé que era el final. Pero eras tú». Joaquín no supo qué decir. Solo apretó su mano con fuerza. La comunidad celebró aquel rescate como un milagro. Los mineros lo rodearon, agradecidos, llamándolo Ángel del Camino. Joaquín bajó la mirada, incapaz de cargar con aquel título. No era un ángel. Era solo un hombre, pero un hombre que había aprendido a no pasar de largo. Esa noche, mientras conducía bajo el cielo estrellado, el recuerdo del minero lo acompañaba. Miraba la carretera iluminada por los faros y sentía que cada tramo oscuro era una invitación a encender luz para alguien más. En un punto solitario de la ruta, la vio otra vez. La figura blanca estaba de pie al borde del camino, inmóvil, observándolo. Joaquín redujo la velocidad y detuvo el camión. Bajó con el corazón desbocado. «¿Quién eres?», susurró, con la voz quebrada por la emoción. El hombre de blanco no habló. Solo levantó una mano y señaló el tráiler. Joaquín entendió sin palabras. No se trataba de quién era él, sino de lo que hacía, de lo que llevaba dentro de ese vehículo, más valioso que cualquier carga material. Cuando levantó la vista, la figura había desaparecido. Solo quedaba el eco del viento, un murmullo que parecía decirle: «Sigue». Joaquín volvió al camión y retomó la marcha. La cruz, el pañuelo, el rosario y la vela encendida tintineaban con el movimiento, llenando la cabina de una música sagrada. Cada objeto, cada recuerdo, cada rostro que había encontrado en el camino, formaban ahora parte de su alma. Y así avanzó, sabiendo que aún quedaban más destinos que tocar, más lágrimas que enjugar, más milagros que presenciar. Porque su viaje no había terminado. El verdadero destino aún lo esperaba, escondido en la próxima curva de la carretera. La madrugada se abrió lentamente, como un telón que descubre un escenario sagrado. El cielo estaba cubierto de nubes bajas que se teñían de tonos púrpura y anaranjado. Joaquín conducía en silencio, con la mirada fija en la carretera, mientras la cruz, el pañuelo, el rosario y la vela apagada en la guantera se mecían con cada vibración del tráiler. No eran simples objetos. Sentía que eran parte de él, como si su alma se hubiera multiplicado en pequeños fragmentos repartidos entre esas señales. El aire era frío, y cada bocanada de aliento se condensaba sobre el vidrio. A lo lejos, la silueta de un puente apareció en medio de la bruma. El río corría bajo él con un murmullo constante, como una voz ancestral que repetía sin cesar la misma oración. Al cruzarlo,
Joaquín sintió un estremecimiento profundo. No era solo un puente de concreto, era un umbral. Al otro lado lo esperaba algo distinto, lo sabía. No podía explicarlo, pero la piel se le erizaba y el corazón le latía con fuerza desbordada. Pocos kilómetros después, divisó un caserío pequeño. Había movimiento en la plaza, hombres corriendo, mujeres llorando, niños apiñados en un rincón. Detuvo el tráiler y bajó de inmediato. «¡Ayuda!», gritó una mujer. «La escuela se incendia». El humo se elevaba desde un edificio de madera al final de la calle. Sin pensarlo, Joaquín corrió hacia allá. Las llamas devoraban las paredes y dentro se escuchaban los gritos de varios niños atrapados. El calor era insoportable, pero Joaquín se abrió paso entre el humo. Encontró a 3 pequeños acurrucados bajo un escritorio. Los cargó en sus brazos y los sacó uno por uno, tosiendo con fuerza, sintiendo cómo el fuego le quemaba la piel. Al regresar por más, una viga cayó bloqueando la salida. Por un instante pensó que no lograría salir, pero entonces lo vio. Entre el humo, la figura blanca lo miraba con calma, señalándole una abertura lateral. Joaquín se lanzó por ahí, arrastrando al último niño entre las llamas. Cuando salió, exhausto y cubierto de hollín, el pueblo entero estalló en gritos de alegría. Las madres abrazaban a sus hijos, llorando de gratitud. Una de ellas se arrodilló frente a Joaquín, temblando. «Usted no es un hombre común, es nuestro protector». Él negó con la cabeza, con la voz ronca por el humo. «Solo soy un caminante», pero en su interior sabía que aquellas palabras ya no bastaban para explicar lo que estaba viviendo. Esa noche, el pueblo organizó una vigilia. Encendieron velas en la plaza, agradeciendo por la vida de los niños salvados. Joaquín permaneció en silencio, sentado a un costado, con la mirada fija en las llamas que titilaban como un mar de estrellas en la tierra. El anciano del pueblo se acercó y le entregó un pequeño crucifijo de madera tallada. «Llévelo en su camino. Es nuestra manera de decirle que ya forma parte de nosotros». Joaquín lo recibió con humildad y lo colocó junto a los demás objetos en la cabina. El tráiler, iluminado por el resplandor de las velas, parecía un templo rodante, un santuario que recogía la fe de cada lugar por donde pasaba. Al amanecer, retomó el viaje. El silencio del pueblo lo acompañaba, cargado de gratitud y promesas cumplidas. El motor rugía con fuerza, pero en su interior Joaquín sentía una calma casi mística. Cada vez le pesaba menos la soledad, porque ya no se sentía solo. La carretera lo llevó a una planicie abierta, donde el viento soplaba con violencia y las nubes corrían rápidas como caballos desbocados. En medio de ese paisaje agreste, encontró a un grupo de jornaleros trabajando la tierra. Uno de ellos se desplomó repentinamente, víctima de un golpe de calor. Joaquín detuvo el camión y corrió en su ayuda. Lo levantó con cuidado, le dio agua y lo cubrió con su chaqueta hasta que recuperó el aliento. Los demás hombres lo rodearon agradecidos. «Siempre aparece cuando más lo necesitamos», dijo uno de ellos. Joaquín guardó silencio, pero dentro de sí una certeza crecía. No era casualidad, nunca lo había sido. Esa tarde, mientras conducía entre colinas verdes, recordó a su hija Jimena. La imaginó adulta, con una vida propia, quizás sin saber del todo lo que su padre había recorrido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Todo esto es por ti, hija», murmuró, «para que cuando me recuerdes, sepas que tu padre aprendió a dar, aprendió a detenerse». El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. La carretera se iluminaba con la luz cálida del crepúsculo. Joaquín redujo la velocidad y dejó que el tráiler rodara suavemente. En el horizonte, creyó distinguir de nuevo la silueta del hombre de blanco, de pie sobre una colina. Esta vez no sintió miedo ni duda, solo gratitud. Levantó la mano en señal de saludo, y aunque la figura no respondió, Joaquín supo que lo había visto. La noche cayó sobre él como un manto inmenso. Detuvo el tráiler en un paraje solitario y bajó. Encendió la vela que había recibido en el pueblo anterior, colocando alrededor los demás objetos: el pañuelo, el rosario, la piedra, la nota, el crucifijo. El resplandor tembloroso iluminaba su rostro cansado, pero lleno de una fuerza serena. Se arrodilló en silencio y dejó que las lágrimas corrieran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de plenitud.
Comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a él. Era parte de un plan más grande, un tejido invisible que unía cada encuentro, cada palabra, cada gesto. Mientras la vela ardía, el viento sopló suavemente, moviendo la llama sin apagarla. Joaquín cerró los ojos y sintió, una vez más, aquella presencia a su lado. Una voz callada que no necesitaba palabras para hacerse entender. Se levantó y volvió al camión. Encendió el motor. La carretera lo esperaba, infinita, silenciosa, llena de destinos aún por descubrir. Y aunque no sabía cuántos kilómetros le quedaban, sabía con certeza que cada uno de ellos seguiría siendo un altar donde lo humano y lo divino se encontraban en cada paso, en cada mirada, en cada milagro escondido bajo el polvo del camino. El amanecer lo encontró aún en la carretera, con el horizonte pintado de tonos dorados y rojizos que parecían incendiar el cielo. Joaquín llevaba horas conduciendo sin detenerse, como si una urgencia invisible lo empujara hacia adelante. El motor del tráiler retumbaba con un ritmo grave, acompasado a sus propios latidos. En la cabina, el rosario, la cruz, el pañuelo blanco, el crucifijo de madera y la piedra tallada se mecían suavemente, golpeando el vidrio con un tintineo que se parecía a una oración. El silencio era absoluto. La radio permanecía apagada. No necesitaba música ni noticias. La única melodía que deseaba escuchar era el murmullo de la carretera, el soplo del viento contra el parabrisas y el eco de las voces que había recogido en el camino. Los niños sedientos, la mujer rescatada de entre los fierros, la anciana que lo esperaba, el joven minero, los peregrinos, las madres agradecidas. Todos ellos vivían dentro de él, acompañándolo en cada kilómetro. La carretera lo condujo a través de un valle fértil. El aire olía a hierba fresca y a flores silvestres. A lo lejos, un campanario se alzaba sobre un pueblo pequeño, rodeado de campos cultivados. Joaquín redujo la velocidad al acercarse. El repique de las campanas llenaba el aire con una música festiva. En la plaza central, la gente se reunía alrededor de la iglesia. Había cantos, rezos y lágrimas. Joaquín estacionó el camión a un lado y bajó. La multitud lo miró con sorpresa, como si lo reconocieran aunque jamás lo hubieran visto. Un sacerdote anciano se le acercó y lo saludó con respeto. Lo estábamos esperando. Joaquín frunció el ceño. ¿Esperándome? Yo no conocía este lugar. No importa que no lo conocieras. El camino ya lo sabía. Lo condujeron al interior de la iglesia. Allí, en medio de velas encendidas y flores, una mujer joven sostenía a su hijo recién nacido. Era el niño que Joaquín había ayudado a traer al mundo semanas atrás en medio de la montaña. La madre lloraba de alegría, y al verlo entrar, se levantó de inmediato. «Usted», dijo con la voz quebrada, «usted fue mis manos cuando no tenía fuerza. Mi hijo vive gracias a usted». Joaquín sintió que el aire le faltaba. No respondió. Solo se arrodilló frente al altar, con la cabeza inclinada. La multitud comenzó a rezar en voz baja, como si él mismo formara parte de aquella liturgia improvisada. Esa noche, el pueblo lo invitó a quedarse. Compartieron pan, música y relatos alrededor de una fogata. Los niños lo rodeaban, escuchando fascinados las historias de sus viajes. Joaquín hablaba con humildad, sin adornos, narrando los encuentros que habían marcado su ruta. Cada palabra caía en el corazón de los oyentes como semillas. Un anciano se acercó al final de la velada. Le entregó un bastón tallado en madera, adornado con símbolos antiguos. «Para que tu camino nunca sea pesado», dijo. «No todos los viajes son de ruedas. Algunos se recorren con el alma». Joaquín aceptó el obsequio con reverencia. Esa noche durmió bajo las estrellas, sintiendo que su vida estaba llegando a un punto culminante, aunque no sabía cuál. El amanecer siguiente fue distinto. El cielo se abrió despejado, y el aire tenía una pureza que parecía anunciar algo definitivo. Joaquín condujo en silencio, dejando atrás el pueblo, con el corazón latiendo con una mezcla de paz y expectación. Horas después, la carretera lo llevó hasta una llanura interminable. No había casas, ni pueblos, ni árboles. Solo el asfalto recto perdiéndose en el horizonte. El sol caía a plomo, y el aire vibraba con un calor insoportable. De pronto, lo vio. En medio del camino, de pie, esperándolo. El hombre de blanco.
Joaquín frenó suavemente, sin sorpresa, como si lo hubiera estado aguardando toda la vida. Bajó del camión. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y haciendo ondear el ropaje blanco del desconocido. «Sabía que llegaría este momento», dijo Joaquín, con la voz cargada de emoción. «Te he visto tantas veces, siempre al borde del camino». El hombre de blanco lo miró con ternura. «No estabas solo. Nunca lo estuviste». Joaquín bajó la cabeza. «¿Y ahora? ¿Qué debo hacer?» El hombre extendió la mano y la posó sobre su hombro. No hubo más palabras. En ese silencio, Joaquín comprendió todo. Su viaje no había sido una cadena de casualidades. Cada encuentro, cada lágrima, cada vida tocada, había sido parte de un plan más grande. Él había sido los ojos, las manos y la voz de algo más alto. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Si este es el final de mi camino», susurró, «lo acepto. Gracias por enseñarme a detenerme, por mostrarme que cada vida vale la pena». El hombre sonrió. «No es el final, Joaquín. Es el comienzo». De pronto, el horizonte se llenó de luces. Eran los rostros de todos aquellos que había encontrado. Los niños rescatados, la mujer del accidente, el minero salvado, la madre con su hijo, el anciano del bastón, los peregrinos, la anciana del rebozo. Todos caminaban hacia él, iluminados por una claridad indescriptible. Joaquín sintió que su corazón estallaba de amor. Cerró los ojos y una paz infinita lo envolvió. El rugido del viento se convirtió en canto y la carretera desapareció bajo sus pies. El tráiler quedó detenido en medio de la llanura, con la cruz, el pañuelo, el rosario y el crucifijo colgando inmóviles en la cabina. Dentro, la vela encendida ardía serena, como si supiera que su luz ya no era necesaria, porque una más grande había nacido en el corazón de Joaquín. Y así, el camionero que aprendió a detenerse se convirtió en parte del mismo camino que lo había transformado. Su historia quedó grabada en cada pueblo, en cada mirada agradecida, en cada oración pronunciada por quienes lo conocieron. La carretera siguió extendiéndose infinita, pero Joaquín ya no necesitaba recorrerla. Se había fundido con ella, convirtiéndose en luz para quienes aún buscaban, en voz para quienes aún lloraban, en compañía para quienes aún creían estar solos. Su viaje no terminó. Apenas comenzaba. El eco del motor se apagó en la llanura, pero el recuerdo de Joaquín jamás se extinguió. Aquel camionero, que un día salió a la carretera con el corazón cansado y el alma llena de silencios, se convirtió en símbolo de fe, esperanza y compañía para todos los que tocaron su vida. No hubo monumentos que llevaran su nombre, ni placas que recordaran sus pasos. Su legado se grabó en algo más profundo, en las sonrisas de los niños rescatados, en el abrazo de una madre que volvió a ver a su hijo, en la nota de agradecimiento escrita con manos temblorosas, en la vida que respiró un día más porque él se detuvo a tiempo. Joaquín no buscó reconocimiento. Encontró, en cada gesto sencillo, el sentido verdadero de vivir, estar presente cuando alguien lo necesita. Y así, la historia del hombre que aprendió a detenerse no termina en un punto final. Continúa en cada mirada bondadosa, en cada mano tendida, en cada alma que decide no pasar de largo ante el dolor ajeno. Joaquín nos recuerda que no necesitamos alas para ser ángeles, ni altares para ser luz. Basta con abrir los ojos, el corazón, y tener el valor de detenerse. Si esta historia te tocó el alma, si te conmovieron sus milagros, sus encuentros y la transformación de un hombre común en un portador de esperanza, te invito a que no la guardes solo para ti. Suscríbete ahora, dale like y comparte este relato con quienes más lo necesiten. Haz que las rutas de Joaquín sigan vivas en cada persona que escuche su historia, porque nunca sabemos quién nos espera en el próximo kilómetro. Y a veces, al detenernos, descubrimos que el milagro no es para ellos, sino para nosotros mismos.